La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio. Adelantamos media hora hoy la mesa del análisis de Hora 25. Esta noche con Raquel Lejerique. ¿Cómo estás, Lejerique? Hola, buenas noches. Pablo Simón, buenas noches. Buenas noches. Y Diego Garrocho, muy buenas noches. Buenas noches. Adelantamos la mesa del análisis porque a las 10 vamos a entrevistar al muñidor del acuerdo del Poder Judicial por la parte socialista, que es el ministro Félix Bolaños. Viene a este estudio, Hora 25. Se sentará aquí 24 horas después de firmar con González Pons un acuerdo que hoy han registrado en el Congreso, PSOE y PP. Se cumplen, por tanto, los pasos previstos en este pacto, pero hoy, día de fijar relatos, los discursos políticos ya van cada uno por un lado. Mientras desde el gobierno Pedro Sánchez da a Feijóo la bienvenida al cumplimiento de la Constitución, el líder del PP ha recuperado su tono durísimo, trata de hacerse perdonar ante los duros de su partido. Hoy, cada vez que le han puesto un micrófono delante, Feijóo ha dejado muy claro que el gobierno le sigue pareciendo lo peor de este mundo y que pactar el Consejo General del Poder Judicial no cambia lo más mínimo la relación que el PP quiere tener con Sánchez. Ha llegado a comparar Feijóo la situación de España con la de países como Cuba o Venezuela. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. No es un pacto para Sánchez, sino contra él. Se esforzaba por defender en clave interna Núñez Feijóo ante un Pedro Sánchez que respondía condescendiente. Este acuerdo no es para ayudarle, como usted se puede imaginar. Es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado. Yo he cumplido con mi deber y con mi objetivo. Bienvenido al acuerdo. Bienvenido al cumplimiento de la Constitución española. Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial. Ambos partidos intentaban así imponer su relato de victoria, ambos con músicas distintas, pero reconociendo que el fin de la parálisis es una buena noticia sin paliativos. Eso quiere decir que el acuerdo ha sido magnífico, extraordinario, fantástico para España. Ahora Feijóo, endureciendo el tono, busca manejar la posible resaca interna por un acuerdo al que inicialmente se oponían miembros de la ala dura. De momento nadie ha levantado la voz dentro del PP en contra. Hasta Faes hoy ha hablado de un acuerdo equilibrado, sin abdicaciones ni renuncias. La Puerta del Sol también emite mensajes positivos, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, de viaje en Alemania, de momento no se ha pronunciado en público. ¿Y he podido hablar con ella? Pues después de firmarlo. Yo creo que ella se ha expresado de forma clara. En cualquier caso, Feijóo ha querido dejar claro a los suyos que no va a aflojar ni un milímetro en su presión al gobierno, y esta tarde, en un acto en la Casa de América, Feijóo aseguraba que en España hay una coyuntura de riesgo democrático, como en algunos países de Latinoamérica. Nos sitúan también en España ante una coyuntura de riesgo democrático. Si alertamos por la situación de algunas naciones de Iberoamérica, debemos igualmente alzar la voz con la misma rotundidad respecto de cosas que suceden o empiezan a suceder en España. Pero pese al tono duro de Feijóo, la ultraderecha no se ha ahorrado hoy ni un solo reproche al PP, acusándole de vender los jueces a Pedro Sánchez. A Abascal le respondía Borja Semper. A quien nos debemos es a los españoles, no a ninguna otra formación política y, como usted entenderá, mucho menos a Vox. Por su parte, el gobierno lidiaba hoy con socios como Esquerra o Podemos, que volvían a agitar el fantasma de la gran coalición. Este es el mayor error que se puede cometer y nosotras, desde luego, nos vamos a oponer frontalmente a esta gran coalición. Hablaba Sillone Belarra, aunque el resto de socios daban por hecho hoy que este acuerdo no va a suponer un cambio de alianzas en el futuro. Íñigo Errejón de Sumar. Hay que seguir avanzando en medidas que democraticen la justicia para que no haya sistemáticamente una doble vara de medir y para que no haya poderes que juegan sistemáticamente en contra de los gobiernos progresistas. Para el gobierno, el momento político actual supone despejar el camino para la aprobación de los presupuestos, pero sobre acuerdos para renovar órganos como el Banco de España o la Radiotelevisión Pública, tanto el PP como el PSOE admiten que hay conversaciones, pero nadie apuesta por que estos pactos sean inminentes. Gracias, Mariela. Garrocho, día de fijar relatos, tonos, intenciones y expectativas también. Sí, ha sido el día después que determina el significado de qué fue lo que ocurrió en ese acuerdo. Yo hoy he sido muy crítico con Alberto Núñez Feijóo porque creo que había hecho lo más difícil, que era conseguir un buen pacto, un pacto garantista, un pacto que no era seguro, un pacto que debe todavía concretarse y materializarse, pero creo que cuando hablamos de los sectores duros, lo más difícil ya lo había hecho y era conseguir ese acuerdo. Sin embargo, hoy ha llevado al Congreso de los Diputados un tono, a mi juicio, demasiado confrontativo, porque de alguna manera se ha mostrado incapaz de ganar o incapaz de exhibir una razonable victoria, un acuerdo que yo creo que es bueno para los españoles y es una mayoría de los españoles la que consideran que es buena. De alguna manera es como si se hubiera arrepentido de su propio liderazgo.
se atrevió a hacer algo. Además, yo creo que ese liderazgo le ha funcionado. Cuando hoy vemos cuáles han sido las columnas de opinión de los medios conservadores y liberales o dentro de su propio partido, hemos visto que nadie le ha tosido, es decir, que ha contado con el aval suficiente para ejercer ese pacto, y sin embargo hoy se ha sentido la necesidad de tener que demostrar que sigue percutiendo y que sigue siendo duro, muy duro. Además, esa dimensión confrontativa creo que no le corresponde y creo que no le beneficia en nada. Sánchez fue quien elevó un muro, Sánchez se encuentra bien en ese cuerpo a cuerpo, vencer a Sánchez atacándolo frontalmente es absolutamente imposible, y hoy Feijóo podría haber exhibido una cierta capitanía de la concordia, ha renunciado a ella y además ha hecho algo, a mi juicio, todavía más inverosímil, que es no azuzar a los socios de gobierno del propio Partido Socialista que están en contra del pacto, que esa va a ser la única fisura por la que se puede romper este gobierno, e insisten en percutir siempre de frente, que busquen por los golpes de costado porque por ahí quizá encuentren algo, y a mi juicio me resulta incomprensible. Sé que este parecer es minoritario en algún espectro, pero creo que no ha estado a la altura de su propio liderazgo, y lo que es más importante para toda esta derecha engorilada que insiste en lo de los complejos, creo que para ser moderado hay que ser muy valiente, y creo que Feijóo a veces no se atreve a ser moderado. Simón. Y en términos además de la institucionalidad y del acuerdo en sí mismo, había suficiente relato para que las dos partes pudieran vender a sus votantes el que había sido un muy buen acuerdo, porque el Partido Socialista conseguía efectivamente que se produjera la renovación del Consejo y el Partido Popular ha arrancado importantes concesiones, es decir, la propia enmienda que supone la incompatibilidad que ahora se levanta entre ser juez y ministro o fiscal y ministro, claramente era una medalla que el Partido Popular podía haber exhibido, diciendo que efectivamente que tiene capacidad de moderar o de impedir que un Sánchez que busca colonizar las instituciones puede hacerlo de manera, digámoslo así, totalmente obscena y sin ningún tipo de restricción, sino que el PP puede jugar a ese papel. Es verdad que esto de no saber exactamente cómo aplicar la presión y cuándo aplicar instrumentos, digámoslo así, más oblicuos para hacer oposición, le ha pasado ya otras veces a Feijóo. Y ahí es probablemente donde el reparto de papeles debería jugar algún tipo de rol, porque al final tú puedes colocarte en una posición de Estado diciendo que has rubricado el acuerdo y al mismo tiempo puedes soltar a Tellado o a otras primeras o segundas espadas para que sean las que confronten, como de hecho lo hemos visto entre Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños hoy. Por lo tanto, debería jugar algo más a esos equilibrios. Y a mí, de nuevo, me parece que es un poco sorprendente, porque si leías hoy la prensa conservadora, toda estaba ya comprando la idea de que había sido un golpe de autoridad de Feijóo. Y de hecho, todos los focos estaban colocados en él. Si algo te ha reforzado, ¿qué necesidad tienes ahora de hacer una concesión al sector duro? Eso es lo que me resulta un poco más inexplicable a veces. Jerique. Bueno, como ya se nos ha olvidado que han pasado 24 horas, vamos a recordar que ha sido una muy buena noticia, porque como las noticias pasan tan rápido últimamente, ¿no? Y al propio Partido Popular parece que ya se le ha olvidado, horas después, de que esto ha sido una buena noticia, principalmente para los españoles y para los jueces y para el funcionamiento normal de una democracia. Y además creo que ha sido una buena noticia seguramente para la gran mayoría de los 8 millones de votantes que tiene el Partido Popular, en el que me cuesta creer o me cuesta imaginar que haya un votante mayoritario que quiera que se compare a su país con Cuba y Venezuela, cuyos ciudadanos vienen masivamente y cada vez más a España a vivir aquí, lo cual la situación será bastante diferente, ¿no? Si no migrarían hacia España. Quiero decir que además es que se hacen metáforas y comparaciones que no aguantan un asalto de cifras, ¿no? No sé por qué Feijóo se empeña en dirigirse a lo que seguramente es una minoría dentro de su partido, representada evidentemente por el Partido Popular de Madrid y a la cabeza Isabel Díaz Ayuso. Imagino que porque no acaba de digerir que no siempre se puede ganar en todo, el que viene de grandes mayorías absolutas sin tener que mirar por detrás del hombro, ¿no? por encima del hombro, porque no tenía competencia, pues quizá le cuesta un poco perder, pero es que ganó España, incluso, por supuesto, ganó Pedro Sánchez, que logró forzar con un ultimátum esta solución, pero es que el Partido Popular también podía haber ganado. Y eso no quiere decir que siempre se pierda algo, ¿no? Porque evidentemente ganando, pues ceder o pactar con Pedro Sánchez, a quien estás diciendo que es un tirano, etcétera, pues claro, le ha validado ha validado esta legislatura, ¿no? Que arrancó tambaleante, insegura, no sabíamos qué iba a pasar, y ahora llega un gran primer pacto de los dos partidos, ¿no? De alguna manera ancla a Pedro Sánchez en una legislatura que se puede derrumbar en un mes, ¿no? Con el tema de Cataluña, pero es el propio Partido Popular y Feijóo que le insufla un poco de ánimo
y un poco de solidez a la legislatura. Pero bueno, es que a veces hay que asumir que hay también pérdidas, ¿no? No siempre se puede ganar al 100% en todo. Imagino que para intentar contrarrestar y ganarlo todo, al final es que ha acabado perdiéndolo todo, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Ha querido abarcarlo todo, todos los espectros, la izquierda, el Partido Popular más centrado, el Partido Popular más madrileño, el Partido Popular más cercano a Vox, y lo que ha acabado haciendo es que creo que ha perdido todo por quererlo ganar todo. ¿Compartís la lectura de Jerique de que este acuerdo consolida de alguna manera la legislatura a la espera de lo que haga Esquerra finalmente? Y si hay repetición electoral en Cataluña. Simón. Bueno, yo creo que evidentemente Cataluña es la que va a decantar todo, pero solo por hacer antes un comentario sobre el fondo del acuerdo. Básicamente lo que ha salido de aquí va en la línea de lo que está proponiendo el Consejo de Europa y el Greco para la lucha contra la corrupción. O sea que una primera noticia es que el acuerdo es sustantivamente bueno. Más allá de ahora discutir quién gana ventaja política o no, es positivo para el funcionamiento de la justicia en España y va en la dirección que nos piden los organismos internacionales. Dicho esto, sí que es verdad que yo creo que se ha ido encadenando una serie de circunstancias que han imposibilitado esta renovación, aunque el acuerdo propiamente dicho ya estaba hecho hace 1 año y medio cuando llegó Feijóo. Pero ¿qué es lo que ocurrió en su momento? Más allá de que se dice a Feijóo le temblaron las piernas porque hubo presión externa e interna, también es verdad que es el contexto de la reforma del delito de sedición y malversación. Y eso también hace que detonen los puentes entre los dos partidos. Llegados a ese punto, Feijóo toma una decisión que es decir, bueno, voy a esperar a las generales porque voy a ser el próximo presidente del gobierno, voy a tener una mayoría suficiente, ya reformaré el Consejo General del Poder Judicial yo solo. Arranca la legislatura y tenemos toda la discusión a propósito de la ley de amnistía, que también es algo que, por cierto, ha ido perdiendo fuerza en el debate público en España. Fijaos que incluso en las propias europeas se va desdibujando. Y a la vuelta de las elecciones europeas, el Feijóo ya está tranquilo, porque ha conseguido lo que él esperaba, que era ganar el Partido Socialista, lo logra por 4 puntos y se ve lo suficientemente fuerte para dar un paso adelante. Incluso un matiz. Yo hasta creo que la medalla que le da Ayuso a Milei es algo que genera críticas dentro del propio espectro de la derecha y debilita un poco al sector duro, y es un momento muy propicio para que Feijóo pueda dar un paso adelante. Más allá de eso, yo no creo que esto necesariamente garantice la legislatura, pero sí podría conseguir algo tal vez inédito en la política española, que es desterrar determinadas hipérboles. Es decir, que ya no se pudiera comentar que el gobierno es golpista y está colonizando la justicia de una manera extrema que nos lleva a un sistema autoritario, ni que el Partido Popular es un partido ultraderecha con el cual no se puede pactar absolutamente nada y que está fuera del consenso. A lo mejor después de este pacto no les queda más remedio a los partidos que recolocarse un poco en sus argumentarios, y yo creo que eso sería sano, porque al menos bajaríamos un poco los decibelios de ruido. Sería sano, pero yo creo que la sesión de hoy en el Congreso de los Diputados rompe en parte esa esperanza. Ayer pasaron varias cosas, muchas son buenas, yo no sé si todas son tan buenas para el PSOE como para imaginar que esto garantiza una legislatura, yo creo que ni muchísimo menos, pero creo que de las cosas buenas que pasaron ayer, una fue que escuchamos a un político del Partido Popular hablar bien de un político del Partido Socialista y a un político del Partido Socialista hablar bien de un político del Partido Popular. Y eso restablece algo que es esencial en una democracia consolidada, y es una confianza recíproca en quien piensa de manera diferente a ti. Pero ¿hasta dónde habíamos bajado el listón? ¿Hasta dónde habíamos bajado el listón? Sí, pero nos conformamos con poco ya. Bueno, pero con muy poco. Lo que pasa es que hemos visto que no ha durado ni 24 horas. Que entendamos que se pueden defender legítimamente ideologías que son contrarias, que se disputa, pero que hay un acuerdo que es esencial y que es basal en democracia, que además impugna esa idea de o ganas tú o gano yo, que no es un juego de suma cero. Es que en ocasiones se pueden llegar a acuerdos donde pueda ganar la comunidad de ciudadanos hacia la cual se dirigen los esfuerzos de la política. Eso sí pienso que ha durado muy poco, entonces ha durado apenas 24 horas. Y si hay algo que yo creo que no podemos dejar de subrayar para que no todo sea un optimismo con respecto a lo acontecido ayer, y es que es una buena noticia que haya un pacto, pero no podemos dejar de escandalizarnos sobre el hecho antinatural de que estas cuestiones no se decidan, para empezar, dentro del territorio español y para empezar dentro de las cámaras. Que estamos hablando de la importancia de los partidos políticos y de qué responsabilidad tienen unos u otros, pero lo que hemos visto es un anormal funcionamiento de las cámaras. Claro. Y quienes defendemos el parlamentarismo tenemos que subrayar desde el principio esta cuestión, que esto no lo arregla el ministro Bolaños, esto no lo arregla González Pons, esto era una responsabilidad tanto de la presidencia del Congreso de los Diputados como de la presidencia del Senado, y eso no se nos puede olvidar. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Diego, en el fondo, ¿no? Pero si tuviera que hacer un reparto porcentual, yo creo que, por ejemplo, evidentemente Pedro Sánchez ha puesto un cerco a Vox y la ultraderecha cada vez más evidente, ¿no? Empezó más tímidamente, ahora se les rebate todo, incluso tienen al ministro Puente para rebatir frontalmente.
Pero yo creo que el error de Feijóo, y se ha evidenciado con este pacto y sus explicaciones no pedidas, por cierto, posteriores, no pedidas por la sociedad, por la opinión pública, quizá pedidas en intimidad por alguien. Pero Feijóo le ha puesto un cerco a Pedro Sánchez, con el que ahora se ve en apuros para justificar el pacto. Le ha puesto un cerco al PNV, que fue durísimo en la sesión de investidura contra ese partido. Le ha puesto otro cerco a Junts, bueno, a ratos, ¿no? A veces lo levanta, pero en general en su discurso público le ha puesto un cerco. Por supuesto también le ha puesto un cerco a RC. Y entonces, claro, este problema esta foto que vimos ayer, este vídeo que un poco nos hidrató el espíritu democrático, bueno, esto que era normal hace una década, 7 años, y que ahora es tan extraño, realmente creo que se empezó a gestar con una especie de círculos intocables que se han puesto sobre todo desde la derecha, y Feijóo, que era un hombre que nos dijeron que era muy moderado y muy conversador y muy dialogante, pues resulta que se ha ayusizado de alguna manera y ha empezado a poner vetos a partidos con los que no se puede hablar, porque hablar con ellos es ilegítimo, ¿no? Y yo creo que en ese contexto, aparte de otros muchos como la ultraderecha, redes sociales, etcétera, ¿no? Pero creo que el Partido Popular tiene que mirar también si quiere representar a los millones de españoles que debería, ¿no? Y que son moderados y que quieren pactos y que quieren dialogar. Y yo creo que va en una deriva, y lo de hoy, lo de que España es Cuba o Venezuela, creo que lo ejemplifica bastante bien después de llegar a un pacto, ¿no? Decir, es un pacto, pero esto es una dictadura. Yo creo que se está equivocando totalmente y está enrareciendo lo que era hacerse fotos, pactar y firmar conjuntamente. Yo creo que aunque hay una polarización evidente en la política española, yo creo que el Partido Popular tiene que reducir sus zonas intocables, porque es que al final solo se va a poder tocar a sí mismo. A ver, la estructura de bloques yo creo que en España ya está consolidada, y ya sé que no compartís mi optimismo, ¿no? Pero dejadme que me agarre a este clavo ardiendo. Yo me fío mucho más de lo que hacen que de lo que dicen, ¿vale? El hecho es que ha habido un acuerdo, más allá de que luego cada cual lo tenga que vender a los suyos, interna o externamente, empleando unas u otras argucias retóricas. Pero a mí no me parece menor, cogiendo también esto que comentaba Raquel, el hecho de que el propio Núñez Feijóo, el problema que tiene es que desarrolla una estrategia errática, porque no es cierto que no haya buscado explorar pactos potenciales con otros socios, y me refiero a las veces que ha coqueteado o se ha caído del lado de Junts en momentos inoportunos, probablemente cuando se le deslizaba lo de la moción de censura, o decía que a lo mejor habría que negociar con ellos, o a mitad de las gallegas también se le escapa y mira de reojo a una negociación con el PNV. Por lo tanto, el problema que tiene Feijóo es más bien de consistencia, ¿no? Es decir, que muchas veces parece que a veces le gustaría empujar en una dirección, pero que la inercia de cuál es el bloque en el que se coloca le empuja en la contraria, y él mismo no es capaz de hacer la síntesis. Y no es una síntesis complicada, porque él viene de un entorno en el que era un partido de mayoría absoluta y no tenía que pactar con nadie. Pero ahora es muy complicado el que tú puedas hacer esa síntesis virtuosa entre la posición que tiene Ayuso y la que tiene Moreno Bonilla. Es que es muy difícil, a mi juicio. Y él tiene, yo creo, una posición muchas veces errática en ese sentido, sobre cómo relacionarse con otros partidos. Estoy pensando sobre todo en el nacionalismo conservador, que además lo va a necesitar, porque si quiere infligir derrotas al gobierno, y yo creo que en temas económicos están por venir, ¿vale? Necesitará a PNV y a Junts para precisamente torpedear la agenda social y económica que querrá impulsar Pedro Sánchez. ¿Tú crees que eso lo vamos a ver esta legislatura? Yo estoy convencido de que sí. El Partido Popular ganando votaciones contra el gobierno. Sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en el impuesto a la banca. Estoy pensando en el impuesto a la banca o el impuesto a las energéticas, o lo que tenga que ver con una reforma fiscal o similares. Ahí es donde va a ser muy complicado que el PNV o Junts no pongan pegas, y si el gobierno lo quiere impulsar, que finalmente decaiga, porque es una, digámoslo así, coalición a la contra, es una coalición negativa. Es más fácil tumbar algo que construir una alternativa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el PP sí puede tener alguna ventaja. Bueno, si se trasladaran al Congreso de los Diputados o se cursaran las iniciativas que se han promovido desde el Senado, nos encontraríamos previsiblemente con ese escenario. Hay algo que impugna de alguna manera lo que estamos señalando ahora, y es que el reparto, y fijaos qué cosa tan fea, el reparto de cromos en el Consejo General del Poder Judicial por primera vez no incorpora a los nacionalistas y soslaya a cualquier fuerza. Digo soslaya porque no está claro si sumar tiene o no representación, ahí hay, digamos, marejada de fondo, pero sí nos encontramos con un regreso al bipartidismo que creo que puede acabar consolidándose. Con respecto, y ahora voy a poner algún matiz a las críticas a Feijóo, que como digo, estoy de acuerdo en que uno de los principales errores es tener una
estrategia errática. En política ten la estrategia que quieras, pero intenta agotarla y llevarla hasta el final, porque si no, no se te va a reconocer. Sí creo que con lo de impugnar con quién se puede o no se puede hablar, ahí sí hay una forma de trampa, porque es verdad que si sumamos el número de siglas, de una manera muy banal podemos decir, con las que Feijóo no se habla, que luego sabemos que sí hay una cierta interlocución, claro que suman más siglas, pero si nosotros sumamos los votantes de Vox, de pronto lo que encontramos es que el cordón sanitario que impone el Partido Socialista incluye o excluye y diaboliza a millones de españoles, y es una masa muchísimo más amplia que la que puede estar excluyendo el Partido Popular. Y sí, yo creo pero que esto no va de excluir personas, va de excluir ideas, como el racismo, la homofobia... Bueno, pero si podemos, y entonces ya ahora podría hablar de Bildu y de sus delitos de sangre en las listas. Lo que estamos hablando es, ¿hay partidos legales que están legítimamente representando opciones que nos pueden resultar aberrantes, pero que representan a españoles? Sí. Hay una manera de ejercer la democracia, y es que podemos confiar en que hay que dialogar con aquellos que legítimamente representan a conciudadanos que, insisto, defienden ideas aberrantes. Yo creo que sí. Y me da igual que sean en una dirección o en otra. Lo que no creo es que podamos estar rubricando, y aquí es donde, digamos, la sensibilidad de cada español pondrá el grito en el cielo si le duele más un escaño de Bildu o si le duele más un escaño de Vox, pero creo que eso forma parte de la legítima diferencia que cada español encarna. Pero que si nos movemos por principios generales y formales, que creo que es como mejor se deben roturar los debates en política, hay un principio que, a mi juicio, yo es el que me atrevo a defender públicamente, y es que se habla con todo el mundo. Y cuando hay un pacto, lo que se mira es la letra del pacto. Y lo que no puedes es impugnar, insisto, a fuerzas políticas que son legales y que legítimamente representan ideas que despreciamos. Ejerique. A mí me gustaría saber también que esto va a ser difícil, ¿no? Porque me lo tendría que contar Alberto Núñez Feijóo y no creo que me lo vaya a contar. Pero me gustaría saber su motivación principal, ¿no? ¿Por qué llega a este pacto? Porque fíjate, decías antes, Pablo, que cuando estuvo a punto, y que se parece mucho al de 2022, se utilizó la excusa de la malversación, ¿no? de la reforma de ese delito. Fíjate que ahora la excusa era mucho mayor, que era la amnistía. Se acaba de aprobar una ley muchísimo más amplia, muchísimo más polémica, que suscita muchísimas más dudas, que le ha pasado factura también a Pedro Sánchez en territorios que no son Cataluña. O sea que no acabo de entender muy bien por qué ahora sí. Él también ha citado en el Congreso hoy, como si eso fuera cierto, el tema de Europa, ¿no? Europa asistió a esas reuniones entre Bolaños y González Pons, bueno, porque se lo pidió el Partido Popular. Ahí teníamos al señor Reinders ahí en medio de esa mesa, ¿no? Un poco de convidado, de oyente de la situación, pero Europa, claro que ha pedido una reforma, justamente la que se ha hecho ahora. Una reforma, no, perdón, ha pedido un cambio, una renovación del Consejo, que era lo que se negaba Feijóo. O sea, me ha sorprendido mucho también que saque el comodín europeo, ¿no? Es que papá y mamá también nos han dicho que tal. Bueno, papá y mamá lo que te dijeron hace ya mucho tiempo en muchos informes es que tenías que renovarlo y que luego te sentaras a hablar si cambiabas la forma en el que se elegía o no, ¿no? Y entonces se me van cayendo un poco las excusas de que no tendría por qué ponerlas. Podría decir simplemente, mira, llega un pacto con el principal partido, con uno de los principales partidos, y el que gobierna, punto, y ya está. Si es que es una cosa súper normal. Pero uno va desgranando un poco las argumentaciones que ha dado, los argumentos, y no acaba de encajar muy bien, ¿no? Y a la vez lo acaba de hacer y parece casi como que se arrepiente. Ay, ¿qué he hecho, ¿no? Y entonces sigue acusando, diciendo de sí mismo, porque al final es un desdoro para él, ¿no? Acabas de pactar con un régimen parecido al de Cuba. Tú acabas de hacer eso. No hay por dónde cogerlo, la verdad. Yo me gustaría saber un poco cuál sería el motivo que le ha llevado a Feijóo. No tenía otra salida, ha pensado que así aplazaba. No lo acabo de entender por qué se justifica Yo tanto. sí creo, Raquel, que puede ser una combinación de palancas, no solo una. Es decir, puede ser que a lo mejor efectivamente la amnistía sería incluso peor, pero ya había habido elecciones generales y ya sabes que no vas a estar en el gobierno, luego tampoco puedes demorar más esto y ya han pasado las europeas. Pero yo pondría un factor que me parece muy interesante, que es en concreto el ultimátum de Pedro Sánchez, pero sobre todo los términos que él planteó en el ultimátum. Lo que él estaba diciendo es: vamos a introducir una reforma en el sistema por el que el Consejo nombra a los jueces, y lo vamos a hacer basándonos en principios de transparencia y objetividad, como se hace, por ejemplo, en Francia o en Alemania. Curiosamente, esta es la primera vez que Sánchez, sí, con buenas razones, enarbola un informe del Consejo de Europa, porque nos dice que tendríamos que avanzar en esta dirección. Y eso estoy convencido, y esta es mi intuición, que ha puesto un montón de nerviosos a una parte de la derecha judicial.
porque probablemente haya sectores dentro de la derecha judicial los cuales no conseguirían estar colocados en el Tribunal Supremo si el proceso de nombramiento no es más discrecional y se basa en méritos. Y en el momento, y esto lo creo porque es una de las palancas que es invisible y de la que nunca hablamos, pero había ya un atasco en nombramientos tan grande, combinado además con una posibilidad de cambio en ese proceso que generaría mucha incertidumbre en gente que ya tiene una carrera profesional desarrollada dentro de la magistratura y puede ver cambiar las reglas de juego, que estoy convencido de que algo de presión ha habido ahí también para decirle, mira, llegad ya a un acuerdo, pongamos esto, le démosle un parón y ahora a partir de aquí ya discutimos, ¿no? Hombre, que se han conseguido, si me permitís, sí creo que se han conseguido cosas que antes el Partido Socialista no estaba dispuesto a aceptar. O sea, es obvio que el Partido Socialista, que nombra a Dolores Delgado fiscal general del Estado, no puede firmar este pacto. Es obvio, porque este pacto supone una enmienda de ese nombramiento que durante mucho tiempo se ha defendido y es infame, creo, en términos democráticos. Entonces, es claro que ese Partido Socialista... Se defendió bastantes talleres. Claro, entonces, ese Partido Socialista, el que hace ese nombramiento, evidentemente no puede firmar este pacto. Y hay un último elemento que señalaba Raquel en Condicional sobre el informe del Estado de Derecho. El informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea señalaba que era preceptivo la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero también es preceptivo el cambio del protocolo de selección. Y aquí espero, lo digo para no fiarlo todo absolutamente a la clase política, espero a nuestros compañeros de profesión y a nosotros mismos, si nos encontramos con que eso se empieza a retardar, empieza a haber componendas, empieza a haber dudas y se empieza a ensuciar esa encomienda que es clara y distinta desde la Unión Europea, y tenemos la responsabilidad de hacer valer algo que se ha ritualizado de una forma absolutamente solemne. Y es que Europa nos está diciendo por distintos canales que tiene que arbitrarse un sistema en el que los jueces al menos decidan, intervengan de manera directa en el nombramiento de aquellos que les gobiernan. Y ahí espero a unos cuantos, ya digo, no solo políticos, sino también operadores y periodistas. Dadme un segundo porque quedan 7 minutos para las 10 de la noche, las 9 en Canarias, y tenemos noticia en Bolivia, noticia alarmante además. El expresidente de Bolivia está denunciando, Evo Morales, está denunciando que hay un golpe de Estado en marcha, un intento de golpe de Estado. Él acusa directamente a un comandante del ejército, destituido hace unos días porque amenazó al propio Morales en una entrevista. Este comandante se llama Juan José Zúñiga. La información a esta hora es confusa aún, pero el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, está hablando en este momento de movimientos irregulares de unidades del ejército y hay militares desplegados en la Plaza Murillo de la capital, en La Paz. Informa para la SER Berta Reventós, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, una situación tensa esta tarde, hora local en La Paz, en Bolivia. Vehículos y militares del ejército se han desplegado hace unos minutos en la Plaza Murillo, frente al Palacio de Gobierno y a la Asamblea Legislativa. Lo ha denunciado el presidente Luis Arce a través de las redes sociales. Ha hablado de movilizaciones irregulares de unidades del ejército. El mandatario habla desde hace semanas de un posible golpe contra él, porque se encuentra bajo mucha presión, no solo por la oposición, sino por su propio partido, el MAS, tras la ruptura con el líder simbólico de la formación, Evo Morales, que pretende postularse a las elecciones presidenciales de 2025. El propio Morales dice que se gesta un golpe de Estado y ha convocado a través de sus redes a una movilización nacional para defender la democracia. Ha llamado al paro general indefinido y al bloqueo de vías de acceso a la capital. Berta, gracias. Gracias a vosotros. Aquí en España es muy llamativo el argumento que ha utilizado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que es del PP, para justificar por qué este año se niegan a poner la bandera LGTBI en el ayuntamiento por el mes del orgullo. Dice Catalá que no ponen la bandera del orgullo, igual que no ponen la bandera dedicada a los días de la ELA, del cáncer, del Alzheimer. El Ayuntamiento de Valencia no pone banderas en el balcón, pero no por el Día del Orgullo, no lo pone el Día del ELA, ni el Día del Alzheimer, ni el Día del Cáncer. Decidimos hace muchos meses transformar esas banderas, que dicho sea de paso, era de un material que era plástico. O sea, no veas tú cómo contaminan las banderas LGTBI, es que es una cosa. En la izquierda le ha pedido que rectifique por meter en la misma frase el orgullo LGTBI y los días de enfermedades como el cáncer, como la ELA, como el Alzheimer. La alcaldesa está haciendo esfuerzos ímprobos por salir como puede. Ha dicho que se refería a los días internacionales, que la están manipulando. Yo hago comparación de días internacionales. No hago ningún tipo de comparación que no vaya más allá de días internacionales, sean los que sean. Quien haya pensado que yo estoy comparando ser una persona LGTB con una enfermedad, se equivocan. No estoy haciendo... Manuel Javois, buenas noches. Aimar, ¿cómo estás? Buenas noches. No serás tú de los que están equivocados.
Yo generalmente me equivoco con una frecuencia bastante imprudente, pero en fin, mira, yo estaba escuchando la declaración original. Siempre pienso cuando un político dice una frase de estas características que se viraliza rápidamente por la burrada que supone, siempre espero un poco ansioso la respuesta de ese político a la polémica, porque en la rectificación, en la aclaración, en el contexto, está lo verdaderamente importante. Por ejemplo, estas declaraciones que acabas de poner ahora de la alcaldesa de Violencia, aclarando que ella no ha comparado la homosexualidad con ninguna enfermedad, sino que ha comparado días internacionales. Hay muchísimos días internacionales. Yo creo que todos los días además tienen algo de internacional, ¿no? Todos los días tienen su afán internacional. Y la alcaldesa pensó en días internacionales, le salió de corrillo los días internacionales que tienen banderas y le salieron enfermedades. La legendaria bandera del ELA, la bandera del cáncer, la del Alzheimer. Bueno, banderas, yo no sé si lo estaba pensando en términos futboleros. Yo creo que de verdad, y lo digo de verdad, creo que no quiso comparar el orgullo con enfermedades. Pero no contaba con su subconsciente. El subconsciente y su control, el control de su consciente es lo que define a los buenos políticos de los que no lo son. La alcaldesa de Valencia no coloca la bandera del orgullo en el ayuntamiento, no porque crea que es una enfermedad, ni mucho menos, no lo cree, sino por una enfermedad social más delicada, más sensible, que se llama homofobia, a veces pública, otras veces soterrada, a menudo simplemente empujada por el propio partido en el que ella milita. Y esta homofobia emerge cuando emerge la reivindicación. Cuando ningún gay reivindica o molesta, ahí nadie es homófobo. Un beso, Javois. Un bico, chao. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿En qué momento tuvo la convicción de que esta vez sí había acuerdo? ¿En qué momento exacto? Pues tuve una certeza muy alta de que podíamos llegar al acuerdo el lunes y tuve la seguridad absoluta de que llegábamos al acuerdo el mismo martes. Se está moviendo entre los grupos de WhatsApp socialistas un sticker con su cara que pone milagros a Bolaños. Nos estarán viniendo un poco arriba en el PSOE con esto. Sí, igual sí. Yo ya me gustaría hacer milagros. Lo que sí hago es trabajar mucho para conseguir los objetivos. Desde luego el acuerdo que llegamos ayer es importante para la justicia, desde luego, como ministro de Justicia, que hayamos conseguido normalizar desde el punto de vista institucional el gobierno de los jueces, que vayamos a dar promoción, a dar carrera profesional a los jueces y magistrados de este país, que vayamos a desatascar muchos pleitos que estaban ahí, que vayamos a reducir el coste para el erario público, es esencial e importante desde el punto de vista de la justicia como servicio público. Pero es que el acuerdo que llegamos ayer es mucho más importante que eso, porque es un acuerdo donde realmente yo creo que estamos diciendo que este país tiene un gran futuro y que este ambiente en ocasiones tan tóxico de crispación, de polarización, de odio, de insultos, es un ambiente que tenemos que desterrar cuanto antes, porque podemos hacer muchas cosas juntas y ayer lo demostramos. Y es la prueba definitiva de que este acuerdo hace que España sea un país mejor y que nos podamos entender entre diferentes, que es algo que hacemos todos los días desde el gobierno. Llegar a acuerdos con gente diferente, porque esa es la realidad de nuestro país, la diversidad de nuestro país. Vamos después al clima y al diálogo, pero quiero preguntarle por asuntos de fondo del acuerdo. Ustedes han pactado con el PP que el nuevo Consejo que salga de esta renovación con las normas vigentes proponga en un plazo de 6 meses una fórmula para mejorar, si es que se puede mejorar viendo lo que se está haciendo en el resto de Europa, la forma de elección de los miembros del Consejo a futuro. ¿Ustedes se comprometen a impulsar lo que el Consejo les proponga o ustedes se comprometen a escuchar lo que este Consejo les proponga y después ya veremos si lo impulsamos o no? Lo que hemos pactado está literalmente escrito en la proposición de ley que, por cierto, hemos registrado ya hoy los dos grupos parlamentarios, el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo que está ahí escrito es: al nuevo Consejo se le da un plazo de 6 meses para que analice las distintas regulaciones que existen en otros países de Europa, vea cuáles son los mejores estándares europeos, compruebe si hay posibilidades de mejorar nuestro modelo en la elección de los vocales judiciales del Consejo, de los 12 vocales judiciales, y haga una propuesta. Una propuesta que tiene que ser aprobada por 3/5, es decir, una mayoría muy reforzada dentro del Consejo. Y eso se remitirá
al Gobierno, al Senado y al Congreso. Pero esa propuesta a ustedes no les vincula. No, claro, no es vinculante. La iniciativa legislativa, esto es los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno. Pero sí es verdad que le pedimos a un órgano tan importante como es el órgano de gobierno de los jueces que hagan propuestas de mejora conforme a los mejores estándares europeos. Y algo muy importante, con un gran consenso, que es la característica esencial de nuestro modelo de elección tanto del Consejo General como luego dentro, cuando se elige el Consejo, para elegir los magistrados del Supremo, de los TSJ, de las audiencias provinciales. Ese consenso que garantiza que tenga que haber personas con diferentes sensibilidades en cada acuerdo es un valor de nuestro modelo. Y yo, desde luego, defiendo y apuesto por nuestro modelo. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Seguro que habrá alguna mejora, seguro que habrá algún estándar europeo que podamos incorporar. Pero también quiero poner en valor el modelo español, que es un modelo que, por cierto, nace de grandes acuerdos de Estado como el de ayer. Este modelo nace en el año 2001, porque en 2001 se produce una reforma gobernando el Partido Popular con mayoría absoluta y el PSOE en la oposición. Y este modelo se refuerza cómo se eligen los vocales. Es decir, que eso para mí es un valor, porque significa que esas decisiones siempre han de tener un amplísimo respaldo, que es el consenso, para tener en cuenta la pluralidad de nuestra sociedad. O sea que es factible el escenario de que el Consejo, una vez renovado, emita una propuesta para cambiar la forma de renovación a futuro, avalada por 3/5 del Consejo, pero que ustedes la reciban y digan, no nos convence, las cosas se quedan como están. Bueno, demos tiempo al tiempo. Vamos a dejar trabajar primero a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a los nuevos vocales. Por cierto, 20 personas. Creo que es algo bastante compartido por todas las opiniones que al menos yo he escuchado. 20 personas de una trayectoria, de una experiencia, de un rigor y de un nivel altísimo, que van a llegar al Consejo General del Poder Judicial. Vamos a dejar que hagan su trabajo y vamos a dejar que hagan una propuesta, por supuesto, con ese consenso reforzado de 3/5 partes. Y a partir de ahí, el Gobierno, el Senado, el Congreso, estoy seguro que analizarán y cumplirán lo que hemos pactado los dos grandes partidos. Pilar Teso va a ser la presidenta del Consejo. No se ha hablado de nombres, no se ha decidido, porque la ley obliga a que sean los propios vocales del Consejo los que en su primera semana tengan que presentar distintas candidaturas y acabar votando quien sea el nuevo presidente o la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo. Pero se ha hablado de que sea de sensibilidad progresista. Bueno, los 20 vocales que han sido elegidos son los que tienen que tomar esa decisión. Yo creo que es bueno cuando creemos que hay que modificar la ley, que se haga, como hemos hecho con esta proposición de ley que se ha registrado hoy, donde creemos que se puede mejorar, que España puede tener estándares más altos para mejorar el funcionamiento del servicio público de la justicia, que se acuerde, pero allí donde la ley está en vigor y funciona, pues que siga funcionando. Y aquí yo creo que por primera vez los partidos hemos sido en eso muy escrupulosos, muy rigurosos con la ley y desde luego confiamos plenamente en que los 20 nuevos vocales tomen una decisión que sea pues una presidencia seguro de una persona de enorme prestigio y que nos haga a todos sentir orgullosos de un país con un poder judicial renovado y ahora sí absolutamente concentrado en mejorar los derechos de la ciudadanía, porque de eso va el servicio público de la justicia. Precisamente de que los ciudadanos se sientan amparados y protegidos por la justicia en nuestro país. Hablando de los nuevos vocales, ¿en qué momento se cayeron de la negociación de Prada o Victoria Rosell, por ejemplo? Mire, yo llevo negociando la renovación del Consejo, no era ni ministro y ya estaba negociando la renovación del Consejo. Por eso le pregunto, como usted tiene el histórico. Sí, pero tanto tengo en el histórico y tantos nombres y tantos borradores de acuerdos y tantos borradores de proposición de ley que sinceramente ha habido muchos nombres que han entrado, que han salido, que en un momento dado se han puesto encima de la mesa, que luego no se han materializado, pero lo que sí tengo claro es que las 20 personas que hemos elegido son 20 personas impecables. Hablando de nombres, ustedes han acordado también que pase a ser magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías, que hasta ahora era vocal del Consejo General del Poder Judicial, muy conservador, muy afín a Feijóo, que desde dentro del Consejo ha liderado la oposición a medidas del gobierno. ¿Pueden ustedes vender que lo de ayer avanza en la despolitización de las instituciones si un perfil como Macías, duro entre los duros, va al Tribunal Constitucional? Yo lo único que puedo hacer como firmante y como negociador del acuerdo que se celebró ayer
es defender a los nombres que hemos puesto encima de la mesa y que hemos acordado. Para mí no es un problema que haya personas de distintas sensibilidades, tanto en el nuevo Consejo como en el Constitucional. Es más, es normal, es que esto es España. Es que hay personas de sensibilidad progresista y personas de sensibilidad conservadora. Es más, ojalá en los órganos colegiados siempre hubiera personas de distintas sensibilidades, porque yo creo que enriquecería las resoluciones judiciales que se produjeran. Por tanto, para mí, tener una determinada sensibilidad no inhabilita a nadie. Y a partir de aquí, pues vamos a dejar que haga su trabajo en el Constitucional, para lo cual le deseo mucho éxito. Macías, que ha atizado la ley de amnistía públicamente todo lo que ha podido, debería inhibirse cuando llegue la ley de amnistía al Tribunal Constitucional del que él formara parte. Hay unas normas, tanto de abstención como de recusación, que aplican a los magistrados del Constitucional, igual que aplican a los magistrados del Supremo, y estoy convencido pues que esas se aplicarán y lo que haya de ser, pues será. No quiero yo en este momento dar mi opinión, porque no me corresponde, en primer lugar, y en segundo lugar, porque tienen que ser los propios magistrados del Constitucional, incluso la propia persona a la que usted se refiere, quien tiene que tomar las decisiones. Pero a partir de aquí hay unas normas que son muy claras, y esas normas, pues no tengo ninguna duda que se aplicarán con normalidad, como pasa en cualquier otro tribunal de nuestro país, las normas de abstención. Hablábamos antes del clima político, de cómo ayer parecía que surgía un nuevo clima entre los dos principales partidos, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero hoy hemos escuchado a Feijóo primero por la mañana en el Congreso y después por la tarde en una intervención, en un acto en el que ha sido durísimo, diciendo que España se avecina una coyuntura de riesgo democrático en el que empiezan a suceder procesos similares a los de algunas naciones iberoamericanas, y ha comparado con Cuba, con Venezuela. Pues me sorprende mucho esas declaraciones del señor Feijóo, la verdad, porque en primer lugar están alejadísimas de la realidad. La realidad es otra. En España es evidente que este es un gobierno absolutamente democrático y legítimo. Es evidente que España es una democracia fuerte. Desde ayer tenemos a los tres poderes del Estado funcionando con normalidad, propio de un Estado de Derecho europeo, occidental, una democracia sólida, madura, absolutamente consolidada. Desde ayer el gobierno, que ya lo estaba, gobierna. Las Cortes Generales también hacen su labor con total normalidad, y desde ayer el Poder Judicial también lo va a poder hacer. Es decir, la situación en España es una situación desde el punto de vista democrático comparable con cualquier otro país de nuestro entorno. Es más, los mejores rankings internacionales, cuando valoraban la democracia en España, cuando valoran el Estado de Derecho en España, siempre ponían una pega, que era la falta de renovación del Consejo. Bueno, pues ayer, gracias a este gran pacto, hemos conseguido que esa pega ya no la puedan poner los rankings internacionales. Ahora nuestra democracia es una democracia que está funcionando a toda velocidad en beneficio de los ciudadanos. La demostración es este martes. El decreto que hemos aprobado para bajar el IVA de los alimentos, para subir el sueldo de los funcionarios, para reducir el IRPF en las rentas más bajas, es decir, seguir trabajando como hace 2 semanas aprobamos el Verano Joven, un programa para 2 millones de jóvenes que puedan viajar por España y por Europa, o los subsidios por desempleo para mejorar a las personas. Pero yo le preguntaba por el clima de entendimiento con Feijóo. Si ese entendimiento parece que ha habido ininterruptos al día 2. Pero esto que le digo, hablo yo también, estoy hablando del clima. Esto es la realidad de nuestro país. La realidad de nuestro país es que ahora las terrazas están llenas, y los restaurantes, y la gente se va a ir de vacaciones. Y estamos creciendo 5 veces más que Europa, y tenemos más afiliados a la Seguridad Social que nunca, más de 21 millones, y más mujeres que nunca trabajando. Esa es la realidad de España, con una democracia absolutamente de primera división. De primera división. Y por tanto esas declaraciones pues están fuera de lugar. Y no se corresponden con la realidad, y por eso suenan tan estrambóticas, porque realmente ese país del que habla Feijóo no es España, no sé a cuál se está refiriendo. ¿Usted detectó en algún momento de la negociación nerviosismo en el PP por cómo fuera a ser recibido el acuerdo dentro de los suyos, o de la órbita mediática que condiciona la conversación de los suyos? Bueno, yo los secretos de la negociación no puedo hacerlos públicos, como se puede imaginar. Lo que sí le puedo decir es que nosotros, el Partido Socialista, ha estado siempre dispuesto a renovar el Consejo, siempre, los últimos 5 años. De hecho, ha habido varios acuerdos, algunos muy avanzados, para renovar. Y yo lo que celebro es que en esta ocasión las dificultades que tuvo, por ejemplo, en octubre del 22 el Partido Popular para llegar al acuerdo, que también estaba ultimado, pues lo que celebro es que haya superado esas dificultades y que se haya firmado el acuerdo. Para mí esa es la gran noticia, y eso hace que, desde luego, en nuestro país hoy el clima
sea un clima mucho mejor que el que podía ser la semana pasada. Si hace una semana no tenía ninguna credibilidad quien pudiera decir que España es un país bolivariano, que se acerca a una autocracia, a una dictadura y estas bobadas que se dicen, si hace 15 días no tenía ninguna credibilidad, imagínese ahora. Por eso es tan sorprendente que se sigan repitiendo esas cosas. ¿Qué papel real ha jugado la Comisión Europea en todo esto? Es decir, ha sido testigo, ha dado fe, ha mediado, nos ha supervisado. ¿Qué ha hecho? Bueno, ha tenido un papel muy relevante. Yo doy mucha relevancia y doy mucha importancia al papel que ha tenido la Comisión Europea. Creo, de hecho, que sin la Comisión Europea hubiera sido difícil que el acuerdo hubiera llegado a término. Hemos tenido varias reuniones con el comisario Reynders. Hemos tenido una reunión pública con la vicepresidenta Jourova. La Comisión Europea ha recibido documentos. ¿Públicas porque ha habido privadas con ella? Bueno, yo he tenido muchas reuniones con la vicepresidenta Jourova. Sí, pero creo que todas han sido públicas. No, con Pons, el señor González Pons, la primera reunión que yo he tenido con la vicepresidenta Jourova fue ayer. No había tenido ninguna previa. Pero que la Comisión ha estado encima de los documentos, ha pedido documentación, ha hecho comentarios. En las reuniones que se han celebrado ha intentado acercar posturas, ha visto dónde estaban los mayores problemas y ha intentado plantear alternativas y soluciones. Ayer le tengo que decir que no solo estábamos contentos los firmantes del acuerdo, desde luego yo estaba muy muy contento, sino que la Comisión Europea también veía que había sido un modelo de éxito, porque también la Comisión asumió un riesgo cuando enfrenta un problema que hay en un país, en un Estado miembro, se involucra para intentar buscar una solución, está asumiendo un riesgo. Y ayer estaban también verdaderamente felices con este acuerdo. Pero ayer ustedes llegaron, póngase usted, ya con una propuesta cerrada. Llegaron a la mesa de Jourova con una propuesta cerrada. Entonces, ¿cuál era su papel exactamente? Salir en la foto ayer. Bueno, pero es que yo creo que cuando la Comisión Europea, como es el caso, ha tenido un papel importante en que este acuerdo se haya llevado a término, pues creo que el día de la escenificación no solo es positivo, es que es de justicia que la Comisión Europea esté, porque este ha sido un acuerdo que ha sido tutelado por la Comisión Europea y por tanto ayer cuando se firma el documento, pues es de justicia que esté la Comisión Europea representada en la figura de su vicepresidenta. ¿Y no es triste que los españoles necesitemos la tutela supranacional para entendernos entre nosotros, entre los dos principales partidos del país, que necesitemos esa tutorización supranacional? Pues esa es una pregunta muy pertinente. Y no como todas las demás. No, todas las demás también. Claro. Pero esta pregunta es especialmente pertinente porque yo no tengo una respuesta muy clara a eso. A mí me hubiera gustado que hubiéramos llevado el acuerdo, que hubiéramos llegado al acuerdo con total normalidad. Hace 5 años que caducó. ¿Por qué no se renovó hace 5 años? Pues eso me pregunto yo. El Partido Socialista desde luego ha estado dispuesto siempre. Y ha sido necesario que la Comisión Europea, lo propuso el señor Feijóo en una reunión que tuvo con el presidente del gobierno, lo propuso, nosotros aceptamos inmediatamente, hemos aceptado el dónde, el cómo, el cuándo, cualquier condición siempre nos ha parecido bien para intentar lograr lo que ayer conseguimos finalmente, que es renovar el Consejo, y por tanto yo creo que al final la Comisión Europea tiene un papel importante. ¿Se podía haber hecho en España y con total normalidad sin necesidad de acudir a Europa? Pues sin duda alguna, pero las cosas han venido así. También le digo que nosotros, como gobierno, pues también somos el gobierno del pacto. Hemos llegado a acuerdos muy diferentes, con agentes sociales, con empresarios, con sindicatos, con los países hermanos de la Unión Europea también, con fuerzas políticas en la legislatura anterior en esta. Yo creo que para nosotros llegar a un acuerdo y llegar a un pacto, desde luego, es siempre una seña de identidad de la acción de este gobierno y no nos importa que sea en España, que sea en Bruselas, con la importancia que tiene la Comisión Europea y las políticas europeas en nuestro país. Hablando de este gobierno y del papel que ha jugado cada uno, Sumar está reivindicando el papel que ha jugado en la negociación. Yo le pregunto, ¿qué papel ha jugado Sumar en la negociación? Yo he tenido conversaciones con la vicepresidenta, con Yolanda Díaz, con alguna persona del equipo de Yolanda Díaz. Han tenido información, hemos estado coordinados en las propuestas y en algunos de los planteamientos que íbamos haciendo, con los nombres de los vocales también. Yo creo que la negociación ha sido liderada por el Partido Socialista, porque la mayoría que requiere la Constitución necesita al Partido Socialista y al Partido Popular, si no es imposible sumarla. Pero es cierto que nosotros con nuestro socio de gobierno pues hemos tenido un trabajo compartido y colaborativo. Hablando de los socios, en este caso del gobierno, Podemos, Esquerra están diciendo que lo de ayer es el inicio de una gran coalición. ¿Lo es?
Pues ni es el inicio de una gran coalición. El acuerdo de ayer simplemente es cumplir la Constitución. La Constitución exige 3/5 partes del Congreso y del Senado para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y esa suma nos podemos poner como nos queramos poner. Solo la da los diputados del Partido Socialista y del Partido Popular. Y por tanto ese acuerdo era imprescindible. Nosotros hemos llegado a docenas, centenares, diría, de acuerdos con Podemos, con Esquerra Republicana, con otras fuerzas políticas que están. Pero este acuerdo solo era posible con el Partido Popular. Y por eso hemos trabajado tanto para conseguir este acuerdo que felizmente, finalmente, se consiguió ayer. Dígame una cosa, los ministros Grande Marlaska y Margarita Robles sabían que les iban a meter un periodo de cadencia, que no van a poder volver a la judicatura y dictar sentencia por lo menos en 2 años después de salir de la política. También estuvieron informados mis compañeros, el ministro de Interior y la ministra de Defensa. Pero y de también, acuerdo. Pero si es que ya tenemos un periodo de enfriamiento de 2 años todos los ministros. Es más, el régimen que hemos establecido para los jueces que salen de la política, pues es un régimen diferente, pero que puede ser incluso mejor que el régimen que tiene cualquier otro ministro que deja de ser ministro. Todos los altos cargos en España tienen un periodo de 2 años de enfriamiento. Y en concreto los ministros durante 2 años tienen una restricción de las actividades que pueden llevar a cabo muy amplia. Por eso tampoco es que hayamos hecho nada muy diferente de lo que ya sucede. Lo único que hemos regulado expresamente lo que sucede cuando son los jueces los que han sido ministros. Hablando de periodos de enfriamiento, el hecho de que ustedes hayan aceptado ahora poner en la ley que no se podrá ser fiscal general del Estado si uno viene desde la política, si no han pasado 5 años de barbecho, es una autoenmienda a lo que ustedes hicieron con Dolores Delgado. Bueno, el nombramiento de Dolores Delgado fue un nombramiento en aquel momento conforme a la ley. Y Dolores Delgado pues hizo una labor como fiscal general del Estado que yo creo que fue muy sobresaliente. ¿Qué hacemos en este acuerdo? En este acuerdo reforzamos algunos estándares y mejoramos. Igual que mejoramos también los estándares para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué ocurre? ¿Que todos los vocales anteriores del Consejo General del Poder Judicial tomaban decisiones erróneas? ¿O todos los anteriores fiscales generales que no tenían este régimen en vigor eran peores? No, simplemente la ley va avanzando. Yo creo que nuestro país se hace mejor cuando va adoptando nuevos estándares, requisitos más exigentes, y ahora es lo que hemos hecho. Hemos introducido requisitos que son más exigentes y a partir de ahora se aplican, pero todo lo anterior no echemos por tierra a la gente que ha cumplido su labor y que ha ejercido el servicio público en épocas anteriores, porque no sería justo. Yo creo que el nombramiento de Dolores Delgado y su trayectoria fue una trayectoria muy brillante, y a partir de ahora pues hemos establecido un régimen nuevo, pues digamos para reforzar ese régimen de incompatibilidades entre la carrera, en este caso la Fiscalía General, la carrera judicial y la política. Y a mí me parece que es positivo, porque el régimen actual, que una persona que sea juez cese como ministro o cese como alto cargo y pueda estar dictando sentencias en las siguientes semanas, pues bueno, también es un régimen que puede resultar extraño, y lo que hemos hecho ha sido regularlo para que eso no suceda. ¿No se plantearon meter un barbecho también para que un ministro no pueda salir del gobierno y al muy poco tiempo estar en el Tribunal Constitucional como magistrado? Bueno, eso no se ha planteado, no hemos tocado en absoluto. Tocamos la Ley Orgánica del Poder Judicial, tocamos el Estatuto del Ministerio Fiscal, pero no tocamos la Ley del Tribunal Constitucional. Hablando de la Fiscalía, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha difundido que incluso en el caso de que el Tribunal Supremo llegue a imputarlo por la denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso, por aquel comunicado que envió a la Fiscalía desmintiendo el bulo difundido por el entorno de Ayuso sobre el pacto entre la Fiscalía y el novio de la presidenta de Madrid, el fiscal ha difundido que incluso aunque el Supremo lo impute, no piensa dimitir. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, me parece que lo que está sucediendo con el fiscal general del Estado es una auténtica persecución. Y lo que está haciendo el fiscal general es hacer su trabajo, que es perseguir el delito. Y esto ha sucedido pocas veces en España. Pasó con el caso Gürtel, por cierto. Con el caso Gürtel, lo primero que se hizo en aquel momento fue perseguir a fiscales que estaban precisamente intentando esclarecer los hechos. Ahora, lo que están haciendo la Fiscalía es intentar esclarecer los hechos. Fíjese qué delito ha cometido el fiscal general del Estado. Decir la verdad. Desmentir una mentira que se propagó por parte del entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ese es el delito que del que se le está acusando. ¿Usted cree sería sostenible tener a un fiscal general del Estado imputado? Yo creo que
no existe ningún motivo para reprochar la actitud del fiscal general del Estado, que está haciendo una labor verdaderamente positiva. ¿Comparte el criterio del Tribunal Constitucional de que el Supremo se extralimitó en la sentencia de los ERE? Pues mire, yo con las resoluciones judiciales, tanto cuando emanan del Constitucional como del Supremo como de cualquier otro tribunal, tengo que ser escrupuloso y muy respetuoso. Y lo soy. Y por tanto, pues en este caso le digo que respeto las sentencias que está emitiendo el Constitucional, como lo hago cuando la emiten el Supremo y otros órganos. Tengo opinión, por supuesto, pero creo que el ministro de Justicia tiene que ser muy cauto. Y creo que mi labor es intentar evitar esas injerencias, esa presión que se está llevando a cabo sobre el Constitucional, que se ha llevado a cabo sobre el Supremo, que se lleva a cabo sobre la Fiscalía, sobre otros funcionarios que lo que hacen es trabajar para esclarecer esos hechos o hechos delictivos, y desde luego a mí siempre me estarán encontrando defendiendo que puedan hacer su trabajo con normalidad, sin presión, sin injerencias, y lo he hecho públicamente para defender a distintos tribunales, a los fiscales, y lo he hecho con grupos políticos de la derecha, del independentismo y de la izquierda. Y por tanto yo creo que esa labor y esa defensa del trabajo del Poder Judicial y del Constitucional por mi parte, creo que es indiscutible. ¿Se alegrará si se anula la condena a Griñán? Bueno, creo que es la misma pregunta que la anterior, pero formulada de otra manera. A ver si le pillaban un renuncio, ministro. Pero lo he cogido. Le digo que respetaré la resolución y la sentencia que emita el Constitucional, igual que lo haría con cualquier otro tribunal. Dígame una cosa, ¿hay negociaciones activas para renovar la cúpula del Banco de España con el PP? ¿Negociaciones con el PP? No todavía, pero espero que las haya pronto. Para el Banco de España, para competencia, para Radio y Televisión Española, ¿va a ir todo en un bloque? Tanto el gobernador del Banco de España, que venció su mandato y que de hecho cesó, porque no puede estar renovado ni puede estar en funciones, como para la CNMC, que también hay varios consejeros que también están caducados, como para algunos otros miembros del Consejo de Administración de Televisión Española, es verdad que han cumplido los mandatos. Desde luego, nosotros, el Partido Socialista, nosotros, el Gobierno, estamos siempre en disposición de llegar a acuerdos. Es lo que deseamos, que las instituciones funcionen con normalidad y que cuando vence un mandato se nombre una persona y pueda continuar con esa labor de servicio público en la institución que corresponda. Por nuestra parte, plena disposición a llegar a acuerdos y a que esas instituciones sean renovadas. En algunos casos, pues será necesario contar con otros partidos políticos, y es nuestra seña de identidad. Es que estamos gestionando un país que es muy diverso, que es muy plural, que es muy complejo, donde hay personas que viven, que sienten diferente y que seguramente piensan en España como un país muy diferente en su concepción. Lo que tenemos que hacer desde el Gobierno, la responsabilidad que tenemos los políticos y los responsables públicos, es intentar que la convivencia se facilite con acuerdos entre personas diferentes, y que desde el Gobierno las medidas que adoptemos sean medidas que vayan en beneficio del interés general. Ministro, también lo haremos con esto. Hablando de complejidades, ¿ustedes realmente confían en que Esquerra termine invistiendo ahí ya? Hoy ha echado a andar el reloj para una hipotética repetición electoral en caso de que no haya investidura en Cataluña a finales de agosto. Ahora mismo, ¿qué certezas tienen de que Esquerra, cuya dirección o lo que queda de dirección no controla las bases, termine invistiendo a Salvador Illa? En este momento está habiendo distintas conversaciones en Cataluña. Lo primero que le quiero decir es que las decisiones que afectan a Cataluña se van a tomar en Cataluña, pero también le digo que el único presidente viable es Salvador Illa. No hay ningún otro presidente viable, porque todas las mayorías de ese Parlamento que eligieron los catalanes, que es un Parlamento complejo, diverso, como es Cataluña, como es España, por eso nuestro Congreso de los Diputados tiene muchas fuerzas políticas, pues ahora hay que gestionarlo. El mandato de los catalanes el 12 de mayo fue claro. Fue un mandato en el que por primera vez en décadas no hay una mayoría independentista, resultado, por cierto, de las políticas valientes de este gobierno en Cataluña, y esto hay que decirlo y hay que reivindicarlo. Hay una mayoría progresista en el Parlamento de Cataluña y hay una mayoría en favor del diálogo. Por tanto, las tres mayorías llevan a que el único presidente viable sea Salvador Illa. Si hay repetición electoral, se olvidan de tener presupuestos este año.
Bueno, no solo no nos olvidamos, sino que en los próximos días iniciamos el procedimiento para aprobar los presupuestos del año 2025. ¿Qué interés iban a tener una Junts y una Esquerra en campaña de aprobarlas a ustedes? Bueno, nada? pues sin duda que sería complejo, no se lo niego. Es complejo todo, y con unas elecciones en Cataluña, pues con los grupos parlamentarios catalanes... Ahí está el sticker de Milagros a Bolaños, ¿no? Bueno, aquí somos un equipo, afortunadamente, con muchas otras personas que el pacto de ayer pues me tocó ponerle cara a mí, pero hay mucha gente en el gobierno muy valiosa, muy dialogante, muy eficaz, muy competente, y por eso estamos demostrando en 6 años de gobierno, estamos consiguiendo en unas circunstancias complicadas que nuestro país cada día esté mejor. Lo miremos por donde lo miremos. Miremoslo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de la convivencia, de la cohesión social y territorial de nuestro país. Cada día España está mejor. Y es gracias a un gobierno muy competente que lleva 6 años gobernando. De derechos, ministro. Quiero que escuche las palabras de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, hoy del Partido Popular, cuando la oposición le estaba apretando para que cuelgue la bandera del orgullo LGTBI en la fachada del ayuntamiento. Ella ha justificado que el ayuntamiento decidió en su día no colgar banderas, pero ha mezclado el Día del Orgullo con el Día del Alzheimer, del cáncer, de la ELA. Escuche. El Ayuntamiento de Valencia no pone banderas en el balcón, pero no por el Día del Orgullo, no lo pone el Día del ELA, ni el Día del Alzheimer, ni el Día del Cáncer. Decidimos hace muchos meses transformar esas banderas, que dicho sea de paso... ¿Qué le sugiere esto, ministro? Me sugiere que hay personas todavía normalmente situadas en el ámbito de la derecha o de la extrema derecha que no comprenden cuál es la discriminación que pueden llegar a sufrir personas LGTBI. Nuestro país es vanguardia en derechos de las personas LGTBI con las leyes que tenemos en vigor. Somos un ejemplo al que nos miran países, no digo ya países de otros continentes, sino dentro de Europa. España es una referencia en avance de derechos para las personas gays, para las personas lesbianas, para las personas LGTBI, y sinceramente me duele que todavía haya personas que no reconozcan que es imprescindible seguir trabajando para mejorar los derechos de estas personas. Terminamos, ministro. Arreglado lo del CGPJ, se va ahora con las monjas de Belorado a desatascar aquello. Pensé que me iba a decir, se va ahora de vacaciones, y le iba a responder, pues lamentablemente no, pero... Por cierto, ¿qué tal está de la apendicitis? Pues he hecho una recuperación demasiado rápida, lo cual ha tenido algún efecto secundario, porque me tuve que poner muy pronto en activo, y porque precisamente pues este acuerdo del Consejo pues había que negociarlo. Uno sale del quirófano y tiene la llamada de Pons, y claro. Claro, efectivamente. Bueno, escribí mensajes y tuve llamadas desde el mismo hospital. Pero bueno, afortunadamente ya estoy bien. Es una operación sencilla, con una recuperación un poco más compleja, y quiero aprovechar para agradecer a la sanidad pública, al Hospital Ramón y Cajal, en concreto, que fue donde me operé, pues el trato magnífico que me dieron y cómo te tratan los profesionales sanitarios cuando estás en los peores momentos de tu vida, con un dolor muy agudo, y como con cariño, con pericia y con competencia, cómo te trata la sanidad pública. Y eso es también un valor que tenemos en España, que es una sanidad pública que también es un ejemplo en el mundo. Ministro Bolaños, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. 10:36 de la noche, 9:36 en Canarias, y tenemos noticia de última hora. En Bolivia se confirma el intento de golpe de Estado. Berta, ¿reventó su última hora? Pues sí, todo está pasando ahora, pero sabemos que el presidente Arce ha exigido a los militares que se retiren de la Plaza Murillo, y que representantes de la Central Obrera Boliviana, uno de los principales sindicatos, están dando ahora mismo una rueda de prensa donde han impulsado a la gente a salir a la calle para repudiar el golpe. Lo que ha pasado, Aimar, en los últimos minutos es que un tanque ha derribado la puerta del Palacio de Gobierno en La Paz, y el general del Ejército, Juan José Zúñiga, ha dicho que han acudido al clamor del pueblo, que el pueblo dice basta de saqueo, refiriéndose él a las políticas de economía socialista del presidente Arce. Zúñiga ya estaba solicitando desde hace tiempo el cambio de todos los altos cargos del Ejército, y las Fuerzas Armadas han estado abiertamente enfrentadas al gobierno de Arce. Pero es un golpe de Estado militar, como lo ha acusado general. Concesión de qué autoridades, general. El nuevo gabinete. Va a haber un nuevo gabinete. Usted está
está diciendo que ahora se van a cambiar ministros, general? Seguramente se va a cambiar, pero no puede seguir más así con nuestro país, con nuestro Estado, haciendo lo que les da la gana. General, le vuelvo a preguntar, le han acusado de golpe de Estado militar, ¿es su intención? Estamos mostrando. Mientras tanto, la expresidenta Jeanine Áñez, que subió al poder después del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, ha repudiado el movimiento de las Fuerzas Armadas en Twitter. Ha dicho que tanto el MAS como Arce como Evo deben irse con el voto en 2025. También se ha pronunciado la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Ha llamado a una reunión urgente de los jefes de Estado de la CELAC a condenar el fascismo que hoy atenta contra la democracia en Bolivia. Y mientras tanto, en esa misma Plaza Murillo en La Paz, decenas de personas se han reunido en las 4 esquinas gritando democracia sí, golpe no. Efectivos militares han gaseado la plaza y han retirado a los medios de comunicación de la puerta del Palacio de Gobierno. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acaba de publicar en las redes sociales un mensaje de condena. Dice: condenamos rotundamente los movimientos militares en Bolivia, enviamos al gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad y hacemos un llamamiento a respetar la democracia y el Estado de Derecho. A la espera de cualquier novedad que llegue desde Bolivia, está en el estudio de Radio Madrid, hoy en el estudio central de la SER, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Presidente, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Está en Madrid, presidente, porque hoy ha venido ayer y hoy a reunirse junto con el ministro Ángel Víctor Torres con los distintos partidos para ver si consiguen aglutinar los apoyos suficientes para llevar a cabo el cambio en la ley de extranjería que han pactado el gobierno central con el gobierno de Canarias, con Ceuta y con Melilla, para hacer un reparto, digamos, automático, obligatorio, cuando lleguen a un territorio, en este caso a Canarias, un determinado número de menores inmigrantes no acompañados que superen la capacidad de acogida, como está sucediendo ahora mismo en Canarias. Ahora mismo la clave está en qué va a hacer el PP, porque el PP gobierna en muchísimas comunidades de España. Sin el PP esto no sale adelante. Hoy se han reunido con ellos. ¿Va a haber acuerdo con el PP? Yo estoy convencido de que sí. Yo quiero empezar agradeciéndole a la cadena SER, porque con la actualidad y lo que ha ocurrido, que nos hayan reservado este espacio para hablar un tema tan importante que son los menores no acompañados, las niñas y los niños, yo quiero que es de agradecer, ¿no? Y yo creo que hoy, después de que hemos concluido los 2 días, el único no rotundo que tenemos es el de Vox. Y el Partido Popular ha hecho apreciaciones al texto con algunas modificaciones, que esas modificaciones nos parecen razonables, y lo ha derivado a la conferencia sectorial que se va a celebrar en Canarias para que las comunidades autónomas conozcan el texto de la modificación legislativa y puedan opinar sobre el mismo, ¿no? Pero yo estoy convencido de que el Partido Popular es un partido de Estado, que tiene claro que a los niños y a las niñas, sean de donde sean, hay que darle una respuesta y protegerlos, y lo que busca esa modificación legislativa precisamente es eso, ¿no? Es garantizar los derechos que están acordados en convenciones internacionales de los niños y las niñas, que yo siempre digo lo mismo: pueden ser nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestros nietos o nuestros sobrinos. Es curioso porque ustedes, Coalición Canaria, gobiernan en Canarias en coalición con el Partido Popular. El PP allí en las islas es absolutamente favorable a este cambio en la ley de extranjería, pero el PP nacional no se moja por ahora. Bueno, ellos consideran que el procedimiento tiene que ser primero de búsqueda de consenso con los gobiernos. Es cierto que este acuerdo, si no es un acuerdo de Estado, no sale. Porque si al final la ley sale con una mayoría pues muy justa, al final las comunidades autónomas a las que se van los que se van a ubicar esos menores, cuando ya exceda del 150% de los 3.000 menores Canarias, pues al final tienen que colaborar, ¿no? Y tienen que garantizar. Yo, después de todas estas reuniones, nos reuníamos con todo el tercer sector, con Save the Children, con UNICEF, con Cruz Roja, con ACNUR, con SEAR, precisamente para agradecer el trabajo que están haciendo y para que nos ayuden también en esos protocolos, ¿no? Entonces, claro, ellos que están tratando con esos niños y esas niñas te hablan de situaciones dramáticas, ¿no? En la que han visto cómo han tirado a sus padres por la borda porque han fallecido, en cómo van 2 hermanos y uno muere y lo tiran, esa acogida que tienen que tener del hipotético primer mundo, que tenemos una responsabilidad directa sobre lo que ha ocurrido en África. Tiene que ser una respuesta adecuada y que desde luego sea digna de esos menores, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo que
que bueno, nos parece procedimentalmente que es razonable y que hay que pedir la colaboración de las comunidades autónomas, pero yo creo que aquí hay que diferenciar entre los partidos que tenemos un modelo de Estado y un modelo de respuesta a los ciudadanos y aquella ultraderecha insolidaria que quiere que volvamos a la Edad Media, ¿no? ¿Cómo ha sido la reunión con Vox? Dura. Ha sido dura porque no esperábamos oír de un diputado canario, aunque sea de Vox, un diputado canario que nos transmitiese que la respuesta es que se queden en Canarias, porque así pues cuando vean que no hay respuesta, pues esos niños y niñas no pudiéndole garantizar sus derechos, pues que ya a la larga pues se lo íbamos a agradecer, ¿no? Es complicado escuchar eso de alguien que vive en Canarias. Ahora mismo con el PP, ¿cuál es el escollo real? ¿Es la derivación obligatoria a otras comunidades? ¿Es la financiación a esas comunidades a las que llegarían los críos? ¿Cuál es verdaderamente el escollo? ¿Es el dinero? No, porque está garantizado en el texto. Es cierto que el texto, bueno, pues se puede mejorar la redacción, se puede hacer más taxativa, pero la financiación está garantizada, tanto en la exposición de motivos como en el punto 7 del artículo 3, ¿no? Que se habla de la suficiencia financiera, ¿no? Que es el término técnico. Se puede decir suficiencia financiera y el matiz que hoy, por ejemplo, hablaban de mientras el menor sea menor, que no fuese solo un año, que puede dar lugar a interpretaciones, ¿no? O sea, se puede encajar más, ¿no? Yo creo que ellos entienden que las comunidades autónomas tienen mucho que decir, y es verdad que tienen mucho que decir, porque van a ser luego las receptoras de esos niños y niñas, pero nos transmitieron claramente que ni van a dejar a los niños y a los menores desprotegidos, ni desde luego van a dejar a Canarias sola en esta situación, ¿no? A partir de ahí hay que buscar el consenso, estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí, le decíamos claro que la solidaridad está en el ejercicio de generosidad para que el Estado, cuando llegue ese menor 3001 que supera la capacidad de Canarias, pueda decidir dónde va ese menor, que lo va a decidir en función de dónde va a tener más garantizados sus derechos. Y esa es la solidaridad. La voluntariedad, que está bien, ha fracasado. Llevamos 2 años desde el 2022 que se alcanzó por unanimidad en la conferencia sectorial del acuerdo, y tan solo han sido posibles derivar 16 menores en 2 años. Ahora empezamos con 2.000 y pico y tenemos 5.966. 5.966 menores no acompañados. Pero es que acaban de llegar ayer al Hierro, 14 o 15, ¿no? Entonces, todo, el Ministerio de Interior, la Unión Europea, nuestros servicios avalan, o sea, te determinan que de aquí a final de año, y ahora que las condiciones del mar son malas, en cuanto las condiciones del mar sean buenas y la navegación sea más segura, va a pasar lo que pasó el año pasado. ¿Qué previsiones tienen de llegadas? El Ministerio de Interior habla de 70.000 migrantes de aquí a final de año, de los cuales un 12-15% serán menores. 70.000. ¿Y Europa cuántos les dicen? Estuvimos en Bruselas la semana pasada. Bruselas y Europa no tienen respuesta. La respuesta es: vamos a esperar entre 2 y 3 años para elaborar el reglamento que luego los Estados miembros tendrán que aceptar y transponer a su derecho, con lo cual no hay una respuesta de Europa, que sí nos alarmaba y nos hablaba de un campamento de refugiados en el entorno de Mauritania de 300.000, el mayor de toda África, que están esperando dar el salto. De esos 5.996 menores no acompañados que ahora mismo están bajo la tutela de Canarias, ¿de cuántos tienen ya todos los expedientes completos, preparados para derivar en cualquier momento a otra comunidad? Pues hay una serie de menores, están los que la edad es cierta y no hay ninguna duda sobre su condición de menor, y hay otros que se llaman dubitativos, que es el término jurídico, que son aquellos en los que, bueno, pues los policías nacionales de extranjería o la Cruz Roja duda sobre si tienen 16 o 18. De esos estamos hablando 1.500, pues 4.400 menores, que no hay duda de que son menores, que en cualquier momento podrían ser trasladados. El acuerdo habla de que Canarias tendría 2.000 de máximo, la saturación son el 150%, que serían 3.000, pues tendrían que en un año salir de Canarias los 2.966, que estamos en disposición de que salgan en cuanto se estime o se apruebe la ley. Ministro, es paradójico que, presidente,
Es paradójico que precisamente con el ministro Ángel Víctor Torres sea con quien está teniendo estas reuniones con el resto de grupos, que Ángel Víctor Torres es su antecesor al frente del gobierno de Canarias. ¿Cómo está esa relación? No, la relación es excelente. Yo siempre digo, a ver, primero en Canarias, yo digo que tenemos el modo canario a hacer política, ¿no? Entonces está el modo avión. ¿En qué consiste? Y el modo canario. Pues mira, que dialogamos, podemos llegar a acuerdos, no hay esa crispación. Yo la legislatura pasada estuve en el Senado, y ya en el Senado a mí me chocaba que más allá de que puedas tener un rifirrafe en el arco parlamentario, después te ibas y te tomabas un café. En el Senado no ocurría, ¿no? Y claro, ahora que en estas reuniones he coincidido con excompañeros del Senado que ahora están en el Congreso de los Diputados, me dicen Clavijo, ellos me llaman Clavijo, ¿no? Clavijo, es que aquí en el Congreso es todavía peor. Digo, hombre, por ejemplo, con Vicente Vidal, que está por el Grupo Sumar, que es balear, que fue consejero con Francina, que es la etapa que yo fui presidente de Canarias en la anterior, con el que tenemos una relación fantástica, pero bueno, yo soy de Coalición Canaria, el de Sumar, con unas diferencias ideológicas importantes, pero había un buen rollo, teníamos complicidad porque éramos isleños los dos, metíamos, oye, a mí no me van a hacer caso, preséntalo tú, Fernando. Yo, mira, a mí no me van a hacer caso, preséntalo, Vicen. Pero había esa complicidad, ¿no? Esto hay que parar en algún momento, no tiene sentido, los perjudicados son los ciudadanos, la gestión pública, ¿no? ¿Qué lectura hace del acuerdo de ayer entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Pues esperanzadora. La verdad es que es esperanzadora, ¿no? Porque a pesar de todo el ruido y de los enfrentamientos, hay determinadas instituciones del Estado que tienen que funcionar si queremos que la democracia funcione. Yo creo en la separación de poderes, judicial, ejecutivo y legislativo. Ya la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, y lo digo yo que estoy en un ejecutivo, es muy difusa, porque al final se impone. Pero hombre, el judicial... Y el cuarto poder que yo siempre digo, que es los medios de comunicación, ¿no? Que son los pepitos grillos que al final tienen que estar ahí y es imprescindible que estén ahí, ¿no? ¿Cómo está viviendo desde Canarias el debate sobre una posible financiación singular para Cataluña? A ver, nosotros lo que nos parece peligroso es la ruptura del principio de solidaridad. Al final es evidente que un Estado, pues al final es un Estado porque es la suma de una serie de territorios, de singularidades, de nacionalidades, y yo soy nacionalista, pero que al final, bueno, pues configura un Estado donde, bueno, hay determinados territorios, evidentemente, que tienen unas balanzas fiscales positivas, pero otros territorios a lo mejor la tenemos negativa, pero aportamos otra serie de cuestiones, ¿no? Yo siempre digo que en Canarias, pues prácticamente la mayor parte de las camas turísticas están en manos de empresarios baleares que pagan sus impuestos en Baleares. No lo pagan en Canarias, pero sin embargo el mayor volumen de negocio lo tienen en Canarias, ¿no? Con lo cual esa es la concepción de un Estado. Yo creo que estas cuestiones no se tienen que dar respetando los equilibrios, ¿no? Y claro, cuando se hacen sin ponerlos sobre la mesa con transparencia, se generan las susceptibilidades y las sospechas. Hablando de diferencias territoriales, el Instituto Nacional de Estadística confirmaba esta semana que Canarias tiene el salario medio en bruto más bajo de España, solo por detrás de Extremadura. Es, digamos, el segundo salario medio en bruto más bajo de España, que son 23.096 euros anuales. Y los trabajadores canarios se tienen que conformar con ese nivel de precariedad. No. Nosotros hemos sacado adelante un pacto por la productividad. ¿Qué ocurre? O sea, Canarias tiene varias singularidades. Por ejemplo, tiene las pensiones más bajas de España. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras trabajaban en la agricultura y no cotizaron, con lo cual tenemos proporcionalmente el mayor número de pensiones no contributivas de toda España. Tenemos una economía, bueno, pues realmente que está muy orientada al sector servicios, donde pues la realidad es que los salarios vía convenio pues son bastante más bajos, por ejemplo, que los del País Vasco, que tiene una industria donde el sector industrial es mucho más presente en la economía. Entonces lo que tenemos que hacer es un esfuerzo importante por mejorar la productividad, y de la mano de la productividad vendrá el valor añadido, y del valor añadido vendrá la subida del salario. Pero yo creo que ese es un compromiso que tenemos que tener como país canario, y yo creo que lo vamos a poder encaminar, porque además el conjunto de las fuerzas políticas están por la labor. ¿Qué es lo que yo digo? La necesidad, y ese es el modo canario, Aymar,
de ser capaces en asuntos de importancia estar todos de acuerdo. Aunque luego haya diferencias ideológicas y nos peleemos en otros asuntos, pero asuntos como la inmigración, por ejemplo, salvo Vox, la productividad o la defensa de nuestro régimen económico fiscal, siempre en Canarias ha habido cierre de fila de todas las fuerzas políticas. Mire, hablando de la productividad, esta mañana estaban teniendo una conversación interesante el presidente de los empresarios canarios, que es Pedro Ortega, con mi compañero de Ser Las Palmas, Eric Pestano. Eric. Eso es, y estaban teniendo esa conversación acerca de cómo mejorar la productividad, y Eric le ha preguntado específicamente al presidente de la patronal por un informe de la propia patronal en la que hablan sobre las bajas médicas. Me gustaría que escuche las aseveraciones que hace el presidente de la patronal. No hace falta que se pongan los auriculares, que los va a escuchar por el altavoz. Dice en ese informe, entre otras cuestiones, que en determinados, por ejemplo, centros de salud, los partes de baja son dados por personal de enfermería, personal administrativo. Esto es literal. ¿Ustedes están seguros de que en Canarias hay personal administrativo dando baja? Bueno, nosotros, si se dice, es porque en algún caso tendremos comprobado. Lo que es cierto es que tampoco vale con hacer generalizaciones. Es decir, estamos hablando, y comentábamos ahora, la productividad, y la relacionábamos con el absentismo. La bajada o el incremento de la productividad no depende de un factor, es multifactorial. Uno de ellos es que las personas trabajen el tiempo por el que se les paga. Y entonces, si en Canarias el absentismo se sitúa en el 8%, significa que se le están pagando a un 8% de los trabajadores, se les está pagando por no ir a trabajar. ¿En Canarias se está pagando un 8% de los trabajadores por no ir a trabajar, como dicen los empresarios? No creo. A ver, yo conozco a Pedro es amigo, Pedro fue consejero del gobierno de Canarias, y yo creo que efectivamente, es decir, cuando tienes un 8% de baja, la competitividad de tu empresa es menor que otras donde el porcentaje de baja es inferior, ¿no? Entonces, sí es cierto, y es ahí es donde yo creo que tenemos que incidir, en que tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque estoy convencido de que hay bajas, que son bajas médicas, y nadie le va a discutir al médico cuando da una baja, pero luego es cierto que tenemos que conseguir primar a aquel trabajador que a lo mejor es más productivo, y esa diferencia salarial yo creo que incentiva y estimula que el resto de los trabajadores se esfuercen más para mejorar su salario, ¿no? Pero no se le está pagando al 8% de los trabajadores por no ir a trabajar. Tienen una baja médica, y eso es respetable y hay que considerarlo. Presidente, terminamos. Usted ya presidió Canarias en una primera etapa de 2015 a 2019. ¿De qué errores aprendió en aquel primer periodo que se haya propuesto no volver a incurrir en ellos en esta segunda etapa como presidente de Canarias? Bueno, yo creo que el pasar... yo llegué al gobierno de Canarias después de ser alcalde, llegué a un gobierno, una administración que tampoco conocía en profundidad. De La Laguna, efectivamente. Con lo cual, el bagaje de 4 años de presidente y 4 en el Senado, en el Poder Legislativo, en el que yo nunca había estado, ha ayudado, ¿no? Pero yo sí, la lección que quizás he aprendido muchas, pero la principal es, aunque creas que tienes la batalla ganada, hay que hacer un esfuerzo para convencer al mayor número de gente posible, porque solo con grandes acuerdos la sociedad avanza. Y aunque te tengas que desprender de parte de lo que tú consideras que es fundamental, el sacrificio, si se llama sacrificio, merece la pena, porque el objetivo al final es mejor para la sociedad. Y eso yo creo que deberíamos aplicárnoslo todos, ¿no? Y hoy estamos yo creo que de buenas noticias, porque estoy seguro de que ni el acuerdo del Poder Judicial es el que el PSOE quería, pero tampoco el que quería el PP. Y desde luego estoy convencido de que vamos a acabar con un gran acuerdo para los menores no acompañados, para los niños y las niñas, y ya este acuerdo no es el que quería el gobierno de España, tampoco el que quería el gobierno de Canarias, pero el producto final, al final va a ser un producto de todos, y si todos lo interiorizamos y lo consideramos como propio, lo vamos a llevar a cabo con mucha más solvencia. Por cierto, presidente, el viernes estamos emitiendo Hora 25 desde Canarias, desde Gran Canaria para toda España, desde el Gabinete Literario de Las Palmas. Esperamos allí a todos los oyentes de Ser Las Palmas a partir de las 8:30 hora canaria. Presidente Clavijo, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, y agradecimiento de verdad por reservarnos este pequeño espacio. Gracias. Y si se incorporan en este momento a Hora 25 después de haber estado escuchando Carrusel con Dani Garrido y con todo su equipo, sepan que se está produciendo en este momento un golpe de Estado en Bolivia. Vamos a actualizar todo lo que sabemos. Berta Reventós, última hora.
Hola, ¿qué tal? Sí, Luis Arce y su gabinete han lanzado un mensaje oficial donde han llamado a la movilización de la población y han invitado a las organizaciones sociales a mostrar el camino de la democracia. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas. Al final de ese vídeo se escucha a todo el gabinete decir viva el presidente, viva la democracia y muera el golpismo. Por su parte, el general Zúñiga, el líder de las Fuerzas Armadas, ha anunciado que va a liberar a presos políticos y que no van a permitir a la vieja política como Evo Morales seguir en el poder. Mientras tanto, vemos conexiones desde la misma Plaza Murillo, desde donde se oyen tiros y periodistas dicen que han sido gaseados con gases lacrimógenos. La ropa para mañana aquí en España. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Pues ropa de verano. Las temperaturas van a bajar un poco en la mitad oeste de la península, pero igualmente va a hacer calor y en cambio van a subir, y no poco, cerca del Mediterráneo, sobre todo en el Valle del Ebro, que es donde más calor va a hacer mañana y pasado, con máximas cercanas a los 40 grados. Aparte, en el Mediterráneo también está ganando protagonismo la calima, es decir, ese polvo en suspensión que viene del Sáhara y que empeora mucho la calidad del aire. Precaución a las personas con dificultades respiratorias, porque insistimos, van a ser 2 días con elevadas concentraciones y las tormentas no desaparecen, pero van a la baja. Aún así, hasta bien entrada la madrugada, en el Cantábrico, también en Extremadura, chubascos y alguna tormenta descargando con intensidad, así como en provincias como Ávila, Ciudad Real y Toledo. Y mañana, de madrugada ya, algunos chubascos en Andalucía. Durante la tarde las tormentas solo afectarán Extremadura y el sur de Castilla y León, pero a partir del viernes las tormentas de nuevo se extenderán a la mayor parte del país. Gracias, Jordi. Que vaya bien. Y con Raquel Ejerique, con Diego Garrocho y con Pablo Simón, ellos conforman hoy la mesa del análisis en esta edición de Hora 25, en la que hemos tenido aquí en este estudio al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Es la primera entrevista a Bolaños tras pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ha dejado muchos titulares. Los más relevantes es que confirma que el acuerdo no compromete al PSOE a impulsar un nuevo sistema de elección de los vocales a futuro, que estudiarán la propuesta que hagan los nuevos miembros del Poder Judicial, pero que no es vinculante. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Dice el ministro Bolaños que hay que dejar trabajar a esos nuevos 20 vocales, que una vez lleguen al puesto tendrán 6 meses para presentar una propuesta con mejoras en el sistema de elección, propuesta que mandarán al Gobierno y a las Cortes, y a partir de ahí... No, claro, no es vinculante. La iniciativa legislativa, esto es los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa, igual que la tiene el Gobierno. Pero sí es verdad que le pedimos a un órgano tan importante como es el órgano de gobierno de los jueces que hagan propuestas de mejora conforme a los mejores estándares europeos. Bolaños pide dejar trabajar a los nuevos vocales una vez lleguen a sus puestos. Su primer trabajo será elegir al nuevo presidente del Poder Judicial y del Supremo. No ha querido mojarse el ministro ni sobre si será una mujer, si tendrá perfil progresista. Dice que tienen que ser esos vocales. Sobre la relación con el PP tras este acuerdo, sobre las palabras de Feijóo esta tarde diciendo que España está en una coyuntura de riesgo democrático y comparándolo con países como Cuba o Venezuela. Pues me sorprende mucho esas declaraciones del señor Feijóo, la verdad, porque en primer lugar están alejadísimas de la realidad. La realidad es otra. En España es evidente que este es un gobierno absolutamente democrático y legítimo. Es evidente que España es una democracia fuerte y, por tanto, esas declaraciones pues están fuera de lugar y por eso suenan tan estrambóticas, porque realmente ese país del que habla Feijóo no es España, no sé a cuál se está refiriendo. Confía en todo caso Bolaños en que haya pronto negociaciones con el PP para renovar otros organismos como el Banco de España. Esto es lo que tiene que ver con el Poder Judicial y el bloque de acuerdos, pero más allá de eso, Bolaños ha sido férreo en su defensa del fiscal general del Estado, que ha difundido que no se va a marchar, no va a dimitir, aunque lo imputen en la causa abierta por la nota de prensa sobre el novio de Ayuso. Sí, Bolaños no responde directamente a si sería sostenible que el fiscal se mantuviera en el puesto aún siendo imputado, pero sí dice que Álvaro García Ortiz está sufriendo una persecución. Me parece que lo que está sucediendo con el fiscal general del Estado es una auténtica persecución. Y lo que está haciendo el fiscal general es hacer su trabajo, que es perseguir el delito. Y esto ha sucedido pocas veces en España. Pasó con el caso Gürtel, por cierto. Con el caso Gürtel, lo primero que se hizo en aquel momento fue perseguir a fiscales que estaban precisamente intentando esclarecer los hechos. Fíjese qué delito cometió el fiscal general del Estado. Decir la verdad.
desmentir una mentira. No existe ningún motivo para reprochar la actitud del fiscal general del Estado, según Bolaños. En lo que no ha querido entrar es en las decisiones del Constitucional sobre el caso de los ERE. Dice que él las respeta todas. Gracias, Isabel. Pablo Simón, tu análisis. Pues mira, yo creo que la entrevista ha sido muy clarificadora de varias cosas. La primera es que lo que sabemos de este acuerdo es que la parte del reparto entre Partido Popular y Partido Socialista del Consejo General del Poder Judicial se va a consumar como siempre, ¿vale? Esto es business as usual. Pero lo que está claro también es que es bastante más dudoso el que se cambie el proceso de designación de los vocales del Consejo. Y yo creo que aquí hay 2 puntos de veto que ha explicitado el ministro. El primero es que se ha dado un mandato al nuevo Consejo de que por 2/3 acuerde un nuevo modelo. Puede ser que no haya acuerdo dentro de los vocales del Consejo. Esto es un primer elemento que tenemos que contemplar, que ni siquiera ellos se pongan de acuerdo en una propuesta unificada o lo hagan muy amplia. Y segundo, a efectos prácticos, esto luego se tendrá que discutir en las Cortes. El Partido Socialista no ha asumido un digámoslo así, proyecto vinculante en términos de acción electoral y parlamentaria con el PP. Es decir, ellos no están diciendo que el que salga del Consejo será el modelo que apadrinarán, sino que luego habrá que discutirlo en las Cortes. Y esto ya nos está indicando de que a efectos prácticos volveremos a la lógica de bloques y de nuevo se quedará bloqueado en la comisión correspondiente. Por lo tanto, que a efectos prácticos yo soy bastante más pesimista con que se mejore el proceso de designación de los vocales. Y luego, por último, respecto al fiscal general del Estado, yo aquí creo que hay que ser muy claros. A mi juicio es totalmente inaceptable, en caso de que el fiscal general sea imputado, el que continúe en su puesto. O sea, yo creo que es una contradicción en términos. Podemos entrar a discutir si ha hecho bien su trabajo o no, lo que sea, pero en términos de institucionalidad, yo creo que eso inhabilita de plano la autoridad moral e institucional del fiscal. Garrocho, ¿cómo lo ves tú? Retomo por esta última parte y vuelvo luego al principio. A mí me ha llamado mucho la atención ver a un ministro de Justicia señalar o tratar de proyectar un discurso institucional y de promoción de la independencia de la justicia al tiempo que señala que hay una persecución contra el fiscal general del Estado. Los hechos ciertos con respecto al fiscal general del Estado a día de hoy es que ha sido declarado inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial, que el Tribunal Supremo en 2 ocasiones ha revocado el nombramiento de su predecesora y amiga Dolores Delgado y que en una de las ocasiones ha señalado que hay desviación de poder. Si llegáramos incluso a que existe una imputación por parte del Tribunal Supremo, no sé cómo se puede conciliar el que el ministro de Justicia diga que esto es una persecución cuando una instancia, cuando una magistratura tan importante como el Tribunal Supremo, lo que puede ocurrir es que acaben imputando al fiscal general del Estado no por lo que dice el ministro, que dice le van a imputar por decir la verdad, no, le van a imputar por revelar secretos. Es decir, es que hay verdades que cuando uno ocupa determinados lugares no puede pronunciar, evidentemente. Entonces, el tipo por el que se le va, en el caso de que se le impute, acabar imputado no es por decir la verdad. A nadie le pueden imputar por decir la verdad. Y volviendo al principio, hemos comenzado la tertulia señalando o proyectando una cierta esperanza de a ver si por fin nos vamos a encontrar con un sistema que se corresponda con la encomienda europea. Y ya hemos encontrado de inmediato que se dice no es vinculante, es decir, todas las esperanzas que teníamos de pronto parecen haberse aplanado y además el ministro insistentemente cuando señalaba que España era una democracia plena decía desde Europa nos vienen recomendando, nos vienen instando a que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial. No, vuelvo a insistir, las recomendaciones de Europa son dobles. Era la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de inmediato homologar el sistema de elección de los vocales al resto de los países de Europa. Y eso lo sustraía con mucha intención. De modo que el optimismo con el que comencé la intervención hoy en el programa se ve muy mitigado. Ejerique. A ver, yo creo que sí no, que ha noche, habido... Garrocho, no. Vaya noche, ¿cómo has empezado la noche y terminas con un bajón? ¿Con qué poco me vengo abajo? Ejerique. Yo creo que sí que ha habido alguna medida, ¿no? No todas las que se pueden esperar en un primer acuerdo, pero sí que ha habido algunas medidas que alejan un poco, enfrían, creo que decía el ministro Bolaños, ¿no? Pues lo de los 5 años para ser fiscal general o los ministros que han sido jueces para volver los políticos para volver a la judicatura. Puede parecer poco, pero bueno, es algo más de lo que había, ¿no? Y respecto a la entrevista, a la parte más que me ha resultado más interesante, ¿no? Pues es la evidencia de lo que muchos jueces, muchos de ellos conservadores, se han despertado un poco a la realidad, que es que han estado un poco secuestrados, ¿no?, en esta situación de no renovación, que finalmente se ha pactado algo para que todo al final siga igual. ¿Y por qué creo que va a seguir igual? Pues yo creo que al Partido Popular no le interesa cambiar el sistema de elección, si es que hablamos del que más se oye y el que más el PP ha apostado, ¿no?, que es el de que los jueces elijan a los propios jueces.
Y creo que no se va a cambiar porque el Partido Popular tuvo la ocasión de hacerlo y no lo ha hecho, cuando ha podido y cuando incluso tenía mayoría absoluta, ¿no? Eso significa que al Partido Popular no le interesa cambiar el sistema actual, que podemos hablar de politización y ponerle años de barbecho, pero bueno, sabemos que hasta ahí es donde se puede llegar a legislar, pero claro, la politización de la justicia no es solo los años que pasas fuera de la judicatura. Por ejemplo, en el caso de Macías es claramente posicionado contra la amnistía, ¿no? Pues quiero decir que no siempre se puede medir, perimetrar y extirpar la politización, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, de alguna manera hay que hacerlo, pues esta de los años de barbecho puede ser una, pero tampoco te asegura esto nada más allá, ¿no? Pero volviendo un poco al cambio de sistema, yo creo que muchos jueces hoy seguramente están decepcionados porque, bueno, también algunos partidos, ¿no? Porque han visto que todo ha cambiado para que en realidad nada cambie, y con la admisión de Bolaños de que esto no es vinculante, pues todavía más, y desde luego al Partido Socialista tampoco le interesa cambiar este sistema porque la mayoría judicial es conservadora, con lo cual si los jueces eligieran a los jueces, pues seguramente saldría un consejo bastante conservador. Algo que por otra parte, al margen de los intereses partidistas de cada uno, tiene cierto sentido porque el poder emana del pueblo, ¿no? Del poder parlamentario, porque votamos el del gobierno, que lo elige el propio Parlamento, y no sé por qué íbamos a sacar de esa ecuación al Poder Judicial y que no fuera el pueblo, aunque fuera indirectamente y con todos sus defectos y sus mejoras posibles, que fuera el pueblo quien eligiera a los jueces, sino que se eligieran entre sí mismos, igual que los diputados no eligen a los diputados, ¿no? O los ministros no eligen a los ministros. Vuelvo, este es un debate apasionante, quiero decir, el de si debe ser el mismo poder el que elige a otro poder o si deben limitarse. Yo creo que en eso me encomiendo a Europa, y si hemos estado durante una campaña electoral reconociéndonos europeístas, creo que esta es una cuestión que Europa tiene bien resuelta y que es muy larga. Pero hay un elemento que quiero volver a traer a la mesa, del que nunca se habla o del que no se habla lo suficiente, y es que creo que tenemos una suerte de obsesión a la hora de hablar de jueces progresistas y de jueces conservadores, pero se nos olvida la verdadera independencia que deberíamos exigirle. Yo creo que no me interesa tanto o no me interesa solo hablar de las cuotas de progresistas y de conservadores, sino de cuántos jueces progresistas son capaces de colgar el teléfono cuando alguien llama desde el Partido Socialista y cuántos jueces conservadores son capaces de colgar el teléfono cuando quien te está llamando son los tuyos. Entonces, a mí me parece que es legítimo el que los jueces, como los fontaneros y como los ingenieros y los arquitectos, tengan ideología, pero lo que me interesa es que sean independientes a los partidos y que sean independientes a la injerencia del poder propio. Y creo que pero sabemos perfectamente que eso no es así, es decir, sabemos que funcionan como correas de transmisión. Pero ese es el drama. Claro, ese es el gran problema. Es decir, que tengan sensibilidades diferentes sobre el derecho, más progresista, más interpretativo. Es que no se puede legislar sobre las veces que alguien coge el teléfono, y esto es un obstáculo enorme, ¿no? Para lo que son las injerencias del poder. Entonces sí hay que hacerlo con métodos objetivos. No, por supuesto, pero sí creo que tenemos que apelar cuando decimos, hombre, claro, ese es el último escalón, apelar a esa virtud pública donde magistraturas principales de un Estado tenemos que derivarlas a personas que tengan la calidad y la independencia suficiente. Y por más que sea difícil, creo que públicamente no tenemos que dejar de reivindicar esa posibilidad, porque ese es el lugar al que tenemos que apuntar. Y eso es mucho más interesante que accedamos a que haya un reparto de cromos y que haya correas de transmisión, porque la propia concepción de las correas de transmisión entre poderes, eso es nefasto y no lo diremos suficientes veces, y tenemos que apostar por hombres y mujeres de virtud que sean capaces de estar a la dignidad de sus cargos y de ejercerlos con independencia. A ver, hablando de hombres y mujeres de virtud, Ejeri, que tú que estás en Valencia, quiero preguntarte... Que sabía yo que este enlace que ibas a hacer no iba a ser baladí. Bien, no te quejes. Quiero preguntarte por las palabras de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que hoy esta alcaldesa del Partido Popular intentando justificar por qué no va a poner la bandera del orgullo en la fachada del ayuntamiento como le pide la oposición y como hizo el año pasado, ha terminado mezclando ahí en la Thermomix de los argumentos el día del orgullo con el día del cáncer, el día del Alzheimer, el día de la ELA. Vamos a escucharlo. El Ayuntamiento de Valencia no pone banderas en el balcón, pero no por el día del orgullo, no lo pone el día del ELA, ni el día del Alzheimer, ni el día del cáncer. Decidimos hace muchos meses transformar esas banderas, que dicho sea de paso,
era de un material que era plástico y queríamos dar un ejemplo también en la Capitalidad Verde Europea transformando ese tipo de materiales en material electrónico. Es que hay que reciclar siempre, esto es muy importante. Bueno, cuando se ha montado la que se ha montado por el hecho de que haya comparado un día de reivindicación política, como es el Día del Orgullo LGTBI, con días de enfermedades, cuando se ha montado la que se ha montado, ella ha terminado diciendo, no, me están malinterpretando. Yo hago comparación de días internacionales, no hago ningún tipo de comparación que no vaya más allá de días internacionales, sean los que sean. Quien haya pensado que yo estoy comparando ser una persona LGTB con una enfermedad, se equivocan, no estoy haciendo esto. Estoy hablando de cómo el Ayuntamiento de Valencia celebra días internacionales, ni más ni menos, y qué pancartas se ponen, que ya no se pone ninguna pancarta en el Ayuntamiento. Jerique. Bueno, creo sinceramente que no ha querido, al menos conscientemente, equiparar a una persona homosexual con una persona enferma. Creo. Es todo un detalle eso. Quiero creer. Ahora bien, a los enfermos de Alzheimer no les agreden en el metro. A los pacientes de cáncer no les insultan por la calle. Entonces, la equiparación del Día Internacional del Cáncer con el Día del Orgullo, aparte de muy desafortunada, de alguna manera menoscaba la importancia de una lucha que no es histórica, desgraciadamente, sino que continúa, ¿no? Y las agresiones homófobas o transfobas, pues los que somos periodistas sabemos que cada semana y media, 2 semanas, hay alguna, ¿no?, en España. Lo cual quiere decir que no es una causa que esté ganada y mucho menos una causa comparable o un problema comparable con el de una enfermedad que tiene todos los respetos y todos los derechos reconocidos, ¿no? Y en ese sentido creo que ha sido un error consciente o inconscientemente, no sé si es homofobia o no, habría que meterse también en su cabeza para saber por qué ha hecho estas declaraciones, pero vamos, son la verdad que bastante lamentables. Y también creo que esconden una pugna ideológica, porque los ayuntamientos, ha pasado en el de Madrid también, que han sucedido a gobiernos progresistas como Más Madrid o en el caso de Valencia de Compromís con PSPB, pues de alguna manera el PP que ha llegado a estos ayuntamientos ha querido cambiar estas causas que eran bandera de los gobiernos anteriores, ¿no? Y de alguna manera quieren borrar y de alguna manera no poner esa bandera también es una declaración de intenciones, ¿no? Este tema no es capital para mí, este tema era del anterior gobierno, este tema es de la izquierda. Tengo yo estoy por otras cosas. Garrocho y Simón. Yo comparto el primer juicio benevolente y que además creo que es extensivo a cualquier error político, no es que me resulte incomprensible ese error que, insisto, puede ocurrir, me resulta más incomprensible la segunda intervención, cuando no es capaz de exponer con claridad que si te has equivocado o has sido incapaz de explicarse. Entonces ahí es un poco más dudoso. Ya digo, yo creo que la benevolencia se puede ejercer en un primer error, porque además un político habla muchas veces y hay muchos canutazos y uno puede derrapar en el uso público de la palabra, pero me resulta incomprensible que luego sea incapaz de salir de ese atolladero. Yo creo que algún día también tendremos que hablar más en términos teóricos, a discutir sobre esta falacia que compra una parte de la derecha, que es la idea de la despolitización del espacio público, ¿no? Es decir, si no pongo una bandera LGTB en el ayuntamiento, no estoy haciendo política, como si el espacio público fuera un ente totalmente neutral donde se pudieran manifestar con la misma libertad unas identidades que otras. En realidad lo que se está haciendo es todo lo contrario, es decir, se está abriendo la inclusión dentro del espacio público, dando un espacio a ese reconocimiento que no se hace en otras circunstancias. Pablo, acerca del reparto de poder en las instituciones comunitarias que se va a pactar mañana en el Consejo Europeo, con la presidencia de la Comisión Europea, la presidencia del Consejo, el alto representante, la alta representante parece que va a ser Callas para la política exterior. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues por primera vez en una negociación no hay sorpresas. Es decir, las quinielas estaban clarísimas, el reparto ha sido entre las principales familias, Giorgia Meloni ha quedado descolocada y ahora algunas noticias buenas más, y es que Irache García del Grupo Socialista continuará encabezando el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, y ahora hay que pedirle por favor al Partido Popular que se esfuerce mucho para que Pons también continúe como número 2 de los populares europeos, porque es fundamental que estemos bien colocados en este reparto del poder. Ahora que hay otros países que se han descolgado del consenso europeo, es el momento de que España deje de ser el que recibe y empiece a ser una fuerza proactiva para construir Europa. En 20 segundos nos vamos a Bolivia en busca de la última hora acerca del golpe de Estado. Porque ahora mismo, Berta Reventós, el presidente de Bolivia, el todavía presidente Luis Arce, está intentando frenar como puede el golpe de Estado militar que le están dando en este momento.
Así es, desde el interior de la Casa de Gobierno, el presidente Luis Arce ha designado nuevos altos cargos de las Fuerzas Armadas a los que ha hecho jurar por la Constitución. Mientras tanto, el general Zúñiga, el golpista, sigue dentro del tanque que ha ingresado por la fuerza en la sede del Ejecutivo. El general Zúñiga ha anunciado que liberarán a todos los presos políticos por el golpe de Estado que tuvo lugar en 2019 contra el supuesto fraude electoral del presidente Evo Morales. Recordamos que fueron 21 días de protestas con un saldo total de 32 muertos. Entre esos presos estaría la expresidenta Jeanine Áñez, que en su momento, cuando tomó posesión de la presidencia de facto, dijo que Dios había regresado a Bolivia mientras Evo Morales huía del país. El general Zúñiga ha dado a entender que en las cárceles de Bolivia las Fuerzas Armadas ya están liberando a esas personas y, por su parte, la Central Obrera ha declarado la huelga general en Bolivia. Cualquier novedad toda la última hora acerca de este golpe de Estado, intento de golpe de Estado, por lo menos por ahora, en Bolivia, la vamos a ir contando a lo largo de la noche aquí en la cadena SER. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El trabajo que espera al recién renovado Consejo del Poder Judicial es muy complicado. La renovación del órgano de gobierno de los jueces de este país no debería ser noticia. Lo es, y muy importante, solo porque durante más de 5 años se ha producido un bloqueo que era una verdadera vergüenza institucional. Así que felicitémonos de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantenga el control de su partido e imponga su mejor criterio. Bienvenido el ansiado acuerdo. Pero ahora los 20 nuevos miembros y quien resulte elegido como su presidente deberán trabajar muy duro para conseguir recuperar la imagen y el prestigio del Consejo, porque han quedado gravemente perjudicados durante este desastroso periodo. El Consejo se ha renovado finalmente con la fórmula más clásica, bipartidista, PP-PSOE. Tantos miembros los propongo yo, tantos los propones tú. Esperemos que lo que más haya influido haya sido su currículo profesional y su capacidad de diálogo y trabajo. Se podrá comprobar muy pronto en cuanto empiecen a debatir sobre los 98 nombramientos de altos cargos judiciales que están pendientes, entre ellos el 30% del Tribunal Supremo. Es difícil que los ciudadanos puedan aguantar más noticias escandalosas procedentes del mundo judicial. Punto y 25. Y ya tenemos rival de España en los octavos de la Eurocopa, que es Georgia. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Ya ha terminado la fase de grupos. Conocemos ya las 16 selecciones que estarán en octavos y el rival de España será el tercero del grupo F, que ha sido Georgia después de ganarle a Portugal 2-0. Ahora todos los detalles sobre esta selección antes de, ojalá, enfrentarnos a Alemania, si Alemania gana su cruce, en cuartos. Pero primero, una selección a la que hay que tener respeto. Vamos a ver con Georgia qué pasa. Venga, abrimos ya el larguero. Diego Garrocho, Raquel Ejerique, Pablo Simón, un abrazo, amigos. Un abrazo. Descansen mucho y hasta mañana. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.